seguro que tú la viste, Nick. Estoy seguro. Aló, aló. Aló. Hola Manu, gracias por vernos, el primero en el chat hoy. ¡Manu! ¡Manu! Siempre representando a Manu. ¿Verdad? Siempre representando, gracias Manu. Estamos bien, estamos aquí. Vamos a ver cómo resulta hoy la toxicidad del detective. Ahora sí se escucha, dice gracias. Ajá, exacto. Escucha todo bien. O sea, no hay ecos, no hay nada, cosas así raras. Sí, porfa, avísanos si se escucha algo así raro. Mira, Magnus tuvo un achievement, dice aquí Twitch, que vio 3 streams consecutivos este mes de nosotros. ¡Ay, qué bello, wow. Manu! ¡Qué bello, Manu! ¡Qué bello, Manu! Gracias, Manu, por ser tan leal. Muy bien, de hecho, súper nítido. ¡Yes! Los esfuerzos dando resultados. Excelente, sí. Manu, tienes que ver como mi evolución de los primero de los ¿cómo se llama esto? De los audífonos y después el micrófono. Esa fue toda una evolución sobre los años. El cerebro de Nick está evolucionando poco a poco. Sí. ¿Y qué me estabas diciendo? Estamos hablando de Expanse, Manu, de los libros. Exacto. A lo mejor Manu la vio. Capaz y Manu vio la serie o escuchó, leyó los libros. ¿Te acuerdas de una película, Nicole, que se llamaba Sky High? Sí, what? Era de una escuela de superhéroes. Sí, me acuerdo. Era con Kurt Russell. Uh-huh. Bueno, ¿te acuerdas que o sea, el protagonista era el hijo de Kurt Russell que todavía no tenía poderes, pues era como el nulo? Ok. Y había un chamo que lanzaba fuego y era así como rockero, así era el malo. Sí, me acuerdo. Y la chama estaba enamorada de él porque era así como el chico malo. El chico malo. El actor. El actor, sí. No me acuerdo el nombre de él. Bueno, yo vi el actor, o sea, yo googleé pues la serie pues para ver quién era quién, pero en mi mente creo que Holden, creo que solo vi a Holden, Amos, nunca tiene así él así pesado. Y no me acuerdo si vi a alguien más. Alex no me pareció lo que yo me estaba imaginando. Holden más bien. Alex es el piloto. Alex es el piloto. Y yo me imaginé a Holden más bien como el pana de Firefly, el protagonista. Okay. Yo me lo imaginé más como él, no sé por qué. Y eso que no he visto Firefly, solo su cara me apareció. Nathan Fillion, sí. Nathan Fillion. Es como más delgadito. Más delgadito, sí. Aunque yo creo que tiene sentido porque yo le estaba comentando a mi amigo que Holden, sabes que él tiene como... Todo el mundo cree que Holden tienen una imagen de él, ¿no? Pero cuando lo ven... Es verdad. ¿Verdad que sí? Pero cuando lo conocen dicen, es como un hombre, es normal. Sí, él es como el mítico pirata, que Holden, no sé qué va, y después lo conoce y es un huevón ahí. Entonces yo creo que el actor es más bien, está perfecto para eso. Exacto. Como unassuming, ¿sabes? Como que, en serio, es Holden. Exactamente. Sí, en ese caso, yo creo que el casting estuvo bueno. Estuvo bueno. Lo que pasa en la serie es que no pudieron hacer lo de los Belters. ¿Lo de los qué? Pero sabes que los Belters son más delgaditos, más altos y tal. Delgaditos y tienen la espina dorsal así y tal. Y Naomi es una Belter. Ella es Belter, es altísima. Sí, y en la serie es una chiquita, una negrita, ella chiquita. Muy buena actriz, a mí me gustó mucho ella como actúa. Pero, o sea, no pudieron hacer eso del físico. Creo que lo hicieron con algunos personajes, pero no así como que... No ella, pues, que estaba difícil todo el tiempo. Exacto, sí estaba. Exacto. Ella la describen varias veces y siempre dicen que ella es más alta que Holden. Sí, es más alta que Holden y imagino que es súper delgadita, sí. Ajá. Y creo que hay un... que creo que en el cuarto la cosa es que ella no puede bajar al planeta. Sí, ella casi nunca baja, ¿cierto? Ellas casi siempre están en la nave. En la serie hicieron eso, la enviaron al planeta, pero era como fue como un punto de la trama, pues, de que ella nunca había pisado un planeta así porque ella no tiene la capacidad, pues. Entonces sí, los huesos no le dan, exacto. Ella, si va a un planeta, ella puede ir a un planeta, pero se siente como una viejita, ¿no? Le duele la espalda, le duelen las rodillas, ¿sabes? Yo me acuerdo que en el primer capítulo no sé si lo viste, en el primer capítulo de la serie, ahí están torturando a un Belter.
No, no he visto la serie todavía. Y lo tienen así como... Lo tienen en la tierra. Ah, chama, pobrecito. Y le tienen como unas esposas. O sea, así de metal en las manos. Ajá. Y el bicho está sufriendo como parejo, pues, porque él no tiene esa fuerza muscular, pues. Ay, o sea, sí. unas bichitas así chiquitas y lo están así como matando casi. ¿Sabes qué? Otro personaje que sí, yo no vi casi nada de la serie, de los personajes, pero sí noté que Bobby, porque Bobby es uno de mis personajes favoritos y ella la describen súper papiada, súper alta, una amazona, ¿no? Básicamente. Sí, y en Bobby la serie para mí, no, es una chica, es robusta la chica, pero es pequeña. Exacto, para mí Bobby es como que, mira, aquí Bobby, llegó. ¿tú sabes The Last of Us? The Last of Us, no, de hecho. No. Bueno, en el segundo juego hay una chama que se llama Abby. Ok. Y ella es así como, o sea, caraja que va para el gimnasio. Okay. Y es así grande, es alta. Y es así como tiene unos brazos titánicos, una vaina así. Bebé, eso es lo que yo quería. Ese tipo es Bobby, exacto, ese tipo es Bobby, exactamente. Eso es lo que yo quería, sí. Ahorita que están haciendo la serie de The Last of Us, yo estoy pensando que cuando vayan a hacerle el caso a Abby, seguro no ponen a alguien así de pesado, pues. Seguro buscan una chama mucho más delgada o chiquita. ¿Y por qué será eso? Porque ahorita hay tipo, ¿sabes? En Wonder Woman habían un montón de mujeres súper papiadas, grandes, Todas las ¿sabes? amazonas así, todas las con esos amazonas. brazos y así, Exacto, los cuadritos y tal. Que pongan Sí. una de esas en clases de actuación y listo. Y listo. Yo estoy seguro que hay chicas que tienen ese físico y no son actrices y quizás puedan volverse actrices o algo así. Exacto. Sí, porque pero es raro, no lo pues. hacen, no sé por qué, sí. Tengo miedo por esa segunda temporada de Last of Us. Porque Abby es mi personaje favorito. O sea, cuando la vea delgadita así, va a ser como que nada, eso no es Abby. Exacto. Es como que tú no eres el personaje que es. Exacto. No, de hecho, cuando tú la controlas a ella, tú te sientes como un tanque. Ay, qué fino. Así como que, fuck, esa cara así es ruda. O sea, siento que no van a hacer eso en la serie. Exactamente. Si lo hacen, perfecto, pero tengo miedo. Exactamente, eso es lo que mi imagen de Bobby es eso, es un tanque. Claro, porque cuando ellos te la muestran, es como que, verga, esta caraja es imponente, pues. Como que, fuck. Tú llegaste a la parte en que ella usa su armadura. Bobby usa su armadura. Sí. Eso es el segundo libro, ¿no? Ah, ok. Esa es una de mis escenas favoritas. Ella cantando, porque ella canta, ¿no? Y ella se pone y es todo, porque Marte es súper más avanzado que la Tierra. Entonces es una vaina así como Starfleet Troopers. Exacto. La armadura es así súper avanzada y mariquera. Entonces, Manu, si todavía nos estás escuchando, estamos aquí hablando de Expanse, que son ¿qué? 10 libros. 10 libros. Sí. Estaba diciéndole a Nelson que es una de mis series favoritas. Me la acabo de terminar. Dios mío, quiero que todo el mundo se la dé esos libros. Es que Manu, léela, Manu. Leer algo, The Expanse. Sí, y Manu lee súper rápido también. Entonces capaz también, se la termina fácil. Es de ciencia ficción, Manu. Es ciencia ficción. Okay, pero está escrito así como muy... Es muy llevadero, pues no es ciencia ficción así pesada, pues. Exacto, no es pesada, es súper fácil de leer, súper fácil. Esta es la serie básicamente que me metió a mí en gustarme la ciencia ficción. Wow, porque a mí no me gusta, a mí Star Wars me gusta, pero nunca fue así como que la ciencia ficción. Y Star Wars es más fantasía que ciencia ficción. Sí, exacto. Esta es ciencia ficción como tal. Uno se siente que todo lo que pasa puede ser posible. Bueno, hasta cierto punto, pues. Pero... Bueno, cuando lleguen los virus extraterrestres y mariqueras locas, es como que... Sí, bueno, sí. Es como que, ok. Pero del resto es como que, wow, todo esto podría pasar, ¿sabes? Que vamos a darle. Ya, usamos la primera media hora del stream para hablar del libro. Bueno, hay que hablar de Expanse un ratico, pues. Sí, vale. Cuando termines... Prometo en stream que este año me pongo al día. Yes. O voy a intentar poner al día. Tú puedes, Nel, tú puedes. Es que comencé también el problema de los 3 cuerpos. De los
que también es así ciencia ficción. Okay, y entonces ya leí el primer libro y estos son 3 nada más. Okay. Creo que termino esto y me puedo poner con The Expanse. Deja que te consuman como me consumieron a mí. Sí, literal voy por la mitad. Tengo que leer el quinto libro. Cierto. Tampoco es que estoy tan atrás. Manu dice, ahorita estoy esperando que saquen una serie coreana de ciencia ficción que está increíble. ¿Cómo se llama? Échanos, pasa dato. Manu. Es que series coreanas salen como 4 cada semana. Sí, yo nunca he seguido cosas, casi ninguna cosa coreana. He leído varios mangas, pero no sé por qué, casi nunca les sigo el hilo. Pero qué, vamos a continuar, vamos a ver qué averiguamos hoy, ¿no? Coño, ¿en qué nos habíamos quedado? Perdón, no te estoy compartiendo. Te voy a compartir, share your screen. Compartido, me avisas. Ok, quedamos aquí. Ok, ya me acuerdo. Vamos a ver, estamos aquí con... No íbamos a mover el cuerpo, ¿no? Ni nada. No, nos dijeron nuestro compañero, se me olvidó el sonó, Kim, nos dijo que él necesitaba 1 minuto porque creo que vomitó y tal. Claro. Y quedamos fue hasta que nos dijo que el comunismo lo mató, ¿no? El cuerpo, sí, el muerto nos dijo que el comunismo lo mató. Sí. Ahora, ¿qué hora es en el juego? Porque a la 1, ¿no? Si es la 1, deberíamos ir a la cocina, porque es cuando abren la cocina y nos dijeron que podríamos investigar. Plata. Mira, vamos. Ok, entonces vámonos. ¿Cómo es que era? ¿Con Shift? No. ¿Cómo es que era que me...? Sí, con Shift, sí. Con esto es que se veían las... Mira, hay unas escaleras allá arriba, Nel, mira. ¿Cómo? Arriba a la derecha. Hay como un sótano, mira. Unas escaleras yendo abajo. Ay, sí. Después vamos a averiguar ya. No, pero es que por ahí salimos. Acuérdate. No, fuimos por arriba, ¿no? No, fuimos... aquí en esta cosa. Ahí en esa casita. Creo que sale por allá. Ok. Y nunca hablamos con los chamitos. Nunca hablamos con los chamitos. Creo que lo estamos... Ok. Por grosero. Son bien groseros, de verdad. Son bien groseros, sí. Corre, mi amigo, corre. Creo que es con Shift. Sí, sí es con Shift. A ver. Creo que tengo que... Ahí está. ¿Cómo es que era acá? Sí, recuerda que tú también puedes como darle clic a las cosas y listo, él va automáticamente. Correcto. A ver. Solo que quiero que corra automáticamente cuando le doy clic. A ver, esta era la cocina. Mira, la cocina está abierta, ¿ves? Vamos a ver. Sí, esto está abierto a las 4, esto que está al lado. Cierto. Ok, vamos a ver. The dishes are drying, the smell of chemicals and pine trees. Ok. ¿Qué será eso de arriba? Another spice. Morning. Agarra la plata. Tenemos $5. 5 reales. Somos millonarios. Ahora con este pana. A thin man is smoking below an exhaust hood, occasionally sipping from his mug. This must be the Whirling's cook. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Garansi and Kubek. Gorasi, Kubek. Okay, it's definitely not his name. Whatever you do, please don't call him Garansi Kubek. Please. It's not funny. It's not funny. Gracias. I have questions. Mr. Kubek? I'm here. Okay, la 3. Okay, hello sir, got time for a question? Manu dice, se llama Three Body Problem. Bueno, esa es China. Es China. Ok, dice, es una saga de 3 libros del escritor Liu Cixin. Cixin Liu. Ok. Bueno, yo ya me leí el primero. Y okay. es burda buena, pues. Y Netflix, de hecho, la misma gente de Juego del Trono, están haciendo una adaptación en Netflix ahorita, que supuestamente va a salir este año, me imagino que para finales, pues. Wow, ok, debe ser bueno, entonces sí, están haciendo adaptación. Es interesante, sí. Vamos a darle con la tercera. The man puts his cup down and replies something, his left hand drawing arcs in the air. Arcos, ok, you've got some impressive pots there.
I don't think I need anything else. Stay masculine. What? Que la primera, vamos a ver. La primera, He sí. smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. Ok, nos entiende entonces al menos. It's almost Sí, como like que, music, pero... especially with the sounds of assorted dishes boiling and simmering on the stove. Ok, sí, no creo que no. Sí, pero es extranjero, no habla nuestro idioma. ¿No? Sí. No lo suficiente para comunicarse, ¿no? Ok, entonces vamos a ver esta puertita. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. Try. ¿Te parece la número 2? I wonder... Tratar de abrir la The puerta. door does not budge. Okay. Ok, bueno, entonces I wonder, como dijiste tú. A ver qué dice Kim. You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? Te mira con paciencia. Sí. The winch outside No, nunca sabe. in the backyard. Remember? The winch. Your fingers do. ¿Qué winch? Sí, ahora que nosotros la agarramos, la que era como la ¿cómo se llama eso? Que la broma esa con la que uno abre puertas. Oh. La barra. La barra, ok. La barra esa de metal. Me sale que Javi está jugando Fall Guys. Sí, ahí está Javi jugando Fall Guys. Qué raro, Javi. Qué chismoso de Steam, ¿vale? Entonces en Interfacing nos está diciendo que quizás podamos abrirla con... Pero yo creo que eso sería un crimen, ¿no? Creo que sí. Porque no tenemos una orden del juez ni nada para estar abriendo puertas así sin... Sí, podremos simplemente preguntarle al pana ese, al bartender que nos odia. Sí. There's something about this place that makes me want to know. I am drawn to its cobalt blue. It's part of the winter rags. ¿Cuál estás leyendo? I am drawn to its cobalt blue. Out of duty, we might find something pertinent to investigate. Sí, eso es lo que yo me estaba imaginando, que puede darnos pistas de alguna forma. Claro. ¿Qué te parece si le decimos la 4? Exacto, a ver qué dice. Ahorita nos dice, ¿estás loco? Yes. I suppose it's worth seeing if we can get in. Just to be thorough. As a side investigation. Okay. It's hardly a side investigation. You already have a name. ¿Verdad que en la parte anterior vimos que nosotros le damos nombres a los casos y la broma? Yes, a mini side investigation. No, the door is a mega investigation. I'm calling it behind the blue door. Behind the blue door. The door and the main investigation will merge into esa. Stereo investigation, yeah. If you say so. Gart is the person to ask about this. The cafeteria manager. Ves, sí, ok. Ya, vamos a ladillar a Gart otra vez. Por siempre ladillando a Gart. Sí, es imposible que no... Can I help you? Déjame leer qué dice Manu aquí un segundo. Se llama, Manu dice, no exactamente, ya la serie está lista y está en YouTube. Se están tardando porque está en formato televisión, entonces tienen que editar mucho para que entre bien en Netflix. Y no por lo típico de propagandas y cosas así, sino que si ves los videos es como 70% pantallas estáticas con propagandas y solo un 30% de imagen en una ventana chiquita. ¡Ay, qué cómico! Debe ser una adaptación independiente, pues, porque la de Netflix todavía no salía. Y hay una versión así como CGI, ¿sabes? Así como por computadora. Animación por computadora que es china. Pero empieza en el segundo libro. Entonces salta el primero y es como burda extraño. Entonces yo como que a mejor no la veo porque... Spoiler, pues. Ok. Ya, déjame escribirle a los chicos para que nos den el view. ¿Verdad? Yo también. O sea, sabemos que Javi está en la computadora, así que seguro si nos puede... Ok. Exacto. Denos. Ok. Nos dan el view mientras juegan, chicos.
Hola Vilma, wow, qué rapidez, gracias. Nos dice suerte, chicos. Sí, con ojitos de perrito. Ahí está. Ay, cojito de perrito. Gracias, Bill, gracias. Mira, Bill, ¿verdad que Manu regaló Bill. suscripciones? Ay, Javi dice cucu. Sí. Cucu. Cucu, Javi. No, ahorita sería bonsoir. Bonsoir. De hecho, Bonsoir, ¿cómo va? Javi, Bill. Vilma dice, de hecho, había abierto el stream antes de que mandaran en el chat. Ay, gracias, Bill, vale. Oh my God, pero qué pendiente. Gracias por estar pendiente, Bill. Ay, qué cómico. Mira Manu riendo así que el LOL con el cucu, probablemente. Estamos aprendiendo francés, Manu, por si acaso. Y cucu es una forma de decir hola en francés. Ay, ok, vamos a fastidiar a Gart. Can I help you? The money. Ok, la número 2, ¿verdad? Esa sí, con esa es que lo leíamos. Great. I love Great. Este ya lo vimos. There's a mysterious blue steel door. Ajá, es esta, ¿no? La 2. Sí. Oh, yes, his name is John C. Oh my God. Do you know what's behind it? Me mandaron el John Cena. ¿Quién fue? Moisés. ¿Será fue? Moisés? Moyam. Creo que ese es Moisés. Manu dice LOL, no lo sabía con el cucu. Vilma dice sí, cucu o bonsoir son correctos. Gracias, profe, gracias. Ok, volviendo con... Vilma dice sí es Moisés. Hola Moy, oh my God, tenía tiempo sin pasarse por aquí, vale. Ahora que tiene el horario de España. Siempre cuando estamos en stream es como que la madrugada para él, ¿no? Claro, ya súper tarde. Ok, ¿qué dice Gart? Oh yes, that door, sure. There's nothing mysterious about it. It's just a door. Do you know what's behind it? No, I don't have a key. I don't know how to get there. And I don't care either. It's not like I've been wondering about it for 10 years. It's just a frit warehouse, probably. Probably. No me gusta ese, que probablemente. Sí, hay muchas maybes, and probablys, and perhaps. Exacto. A ver, Moisés dice que son las 2 de la mañana. No me gusta. Sí. Sí, porque son como 5 o 6 horas. Ay Dios mío. ¿No tienes clases mañana? No, mentira. Es sábado. ¿Viernes allá. Sábado, sí. A la rumba, Moisés, a la rumba. Ya estamos en fin de semana. Storage space with a bunch of old junk and dust. He runs his fingers across the counter to check for dirt. Ay, Dios, todo está sucio, ¿ok? He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. Pienso igual. I think you'd like to know what's back there. Sí. Fine, okay, a little. But my job doesn't leave me time for wondering about one locked door in one of the cafeterias I manage. So I haven't opened it. I have cleaned the whole place 100 times over, though, after the animals. And I haven't found a key, so good luck with that. Okay. Bueno, vamos a tener que abrirla. Ya no, creo que nos dio permiso. Básicamente, sí, permiso para abrirla. Creo que vamos a hacerle casi interfacing. Exacto, interface. Estaba en la azotea, que estaba la broma esa para abrir el... Sí, la encontramos en uno de esos, como había como una... a cabin or something like that. Okay. Ahí en el patio ahí, y la encontramos ahí. Ok, capaz lo agarramos entonces. Ok, ¿qué dice aquí? I saw a sign, there's a mysterious, ok. Ya como para salirnos. Ok, goodbye. Déjame leer el chat un segundo, estamos populares hoy. ¿Qué hay? ¿Qué tanto tiempo? Dice Moisés. Nada, ¿sabes? Jugando poquito a poco. Estamos sobre todo, Nelson y yo estamos jugando este juego ahora. Estamos intentando pasarlo así entre los dos. Y nada, y jugando Calabozos y Dragones, que la última sesión estuvo buena, Moisés, deberías verla, todavía está aquí en Twitch. Estuvo buena. Ay, mira, no había visto eso, Nicole. Abajo a la derecha. Dime. Dice, Rebachol is pronounced
Ribachel. Di otra vez. Ribachel. Orange is pronounced orange. 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 Class is pronounced class G. Class G. O sea, la J aquí es G. O class Y. Class Y. Class Y. Class Y. Manu. Orange. A ver, Manu dice, cierto, Nick, ¿conoces el nuevo musical de Broadway llamado Epic? No, me suena, pero creo que no lo conozco. Moisés dice, jaja, estoy casi de vacaciones, recién terminé los exámenes, así que estoy free, la voy a ver. ¡Ay, buenísimo, Moisés! Felicidades con terminar tus exámenes. Y aprovecha, sí. Aprovecha las vacaciones, vale, hay que divertirse un poco. Manu dice, ya decía yo que me faltaba algo de su última sesión por escuchar, lo veo mañana. O bueno, lo escucho mientras dibujo. ¡Ay, gracias, Manu! Yo la estoy reviendo, la estaba reviendo ayer para hacer el recap de la siguiente sesión. Y ahora, no sé, yo me divertí mucho. Ya me dirán los demás si se divirtieron o no, pero a mí me divirtió mucho como se dice así, como que todos están descubriendo el misterio, ¿no? Y me gustó que cada uno participó de forma diferente en cómo resolverlo. Eso estuvo muy fino. ¿Qué te pareció a ti, Nelson, por cierto? Sí, me gustó bastante, la verdad. Yes. A mí me gusta más cuando no hay tanto combate. Ah, exacto. Exacto, la sesión pasada no tuvo combate de nada. Exactamente. El combate a veces es como es muy random con los dados. Entonces me molesta cuando... Y de paso nosotros por alguna razón tenemos mala suerte con nuestros dados cuando estamos peleando. Entonces sacamos que si 2, 3 y es como que nada. Tienes razón. Yo opino igual. Después ya vemos si... Ajá. Nicole que saca puros 20. Opina igual. Pero en la sesión pasada, como Javi sacó como 3 20 naturales. Sí. Vane también, sí, estaban on fire. Ojalá si fuera siempre, pero... De pana. ¿Tenemos la herramienta esa? Vamos a ver. Sí, la tenemos. ¿Dónde está? Es una de estas. El pry bar. Ok. El pry bar, yeah. Ok, vamos a ver. Sí, porque no creo que los ítems o sea, es como son de varios usos, pues. Ok, entonces... You see a heavy steel door with a prominent dimple. The cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door is flush with its frame on every side. Old cobalt paint, rough on the fingers. 40, 50 years since this was painted, maybe. Wow. It leads to a side building, adjacent to this one. The old building next to this, half ruined. Whatever is behind it must be older. Ok, no me sale como así como... Y try to push the door, a ver. Es que ya lo usé. The door does not budge. Ajá. Vamos a ver si... ¿Será que...? No, mira, no me sale para apretar en el... explore the witness secret passages. Ok, vamos a ver. Find a way to the secret passage. There are strange doors within. No one knows where it leads. Find a way in and see what's the hidden there. Ok. Entonces... No, o sea, si es la misma habitación a la que fuimos antes, ¿será? O sea, salte de todo esto, ¿no? Me salgo, leave. Ajá, y ahí está el menú. Pry bar, vamos a ver. No lo puedes, como equipar o algo así, ¿no? A ver. Ya la tengo en la mano. Ok. Ok, ahora sí. Salte y ahora... You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. The door does not budge. Ajá, y touch the door. The cobalt blue surface A ver si sale, dale continue. Old cobalt paint, rough on the Ajá. Hay interfacing. No. Tiene que salir la bromita del dado, sí. It leads to a side building, adjacent to this one. The old building next to this, half ruined. Whatever is behind it must... ¿Será que tal vez por afuera podamos ver algo? ¿Cuáles son las otras misiones? Que tenemos un montón. Sí, pero si esto no va para ningún lado, hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Ya, déjame leer el chat un segundo. La pistola. La pistola, sí. Yo creo que eso debería ser prioridad, ¿sabes? De pana. Buscar esa pistola es peligroso. Pero creo que eso va a llegar cuando llegue, básicamente. A ver, ¿qué más hay? Tenemos Interview with the Wild Pine Tribe. Ese es con la gente del edificio al lado, ¿no?
Interview the Unity Boss. Ok. Exacto, hacer la autopsia. La autopsia, tal vez sí volvemos a hacer y capaz y la podemos hacer. Porque ya. Sí, ya que hablamos con guards. Find out who's in the Union Box. Eso es a las 4 de la tarde. The Victim's Armor. No hemos hecho esto. Sí. Vamos a hacer la autopsia porque ya King a lo mejor agarró aire. Recuerda que nosotros tenemos la vaina esa de la shit together. Es verdad, tenemos que aprovechar antes de que se nos acabe. Tenemos que aprovechar eso antes de que se acabe, sí. Ok. Ya leo el chat, chicos. Ya voy para allá. Oh my god, ay, que el cuerpo se ve tan raro, míralo, uy. Bueno, está ahí todo caído feo. Ya lo grabé. Exacto. Déjame leer esto un segundo. Es la historia de Odysseus superando pruebas por los dioses para tratar de volver a casa, pero al mismo tiempo pone muy en duda tanto al héroe como al espectador que tanto estaríamos dispuestos a sacrificar o qué tan cerca estamos de ser un monstruo solo para volver a casa. Está increíble y la banda sonora, Nick, es para llorar de muchas emociones. ¡Wow! Sí, ok, suena finísimo. Esa es la musical que me estaba diciendo. Moisés dice, sin karaoke, that's the task you need to do. vio el task. Vio una de nuestras misiones que es el karaoke, ¿te acuerdas? Ahí te fuiste, Nel. A ver. Aquí estoy. Aquí estás, ok. Ay, el niño está haciendo algo como que nos está disparando. No le hables. No, que está jugando con la tierra, ¿no? Sí, pero es como raro. Sí, es que es un niño extraño. Pero viste, Moisés lo que dijo y que vamos a hacerlo el karaoke. Que vamos a darle. Pero ese sí no tenemos el ¿cómo es que? La canción. Las bromas necesarias, sí. Entonces voy a quitar esto porque no quiero darle coñazos al... Sí, déjate los guantes nada más. Sí. Los guantes nada más. Y vamos a ver. A ver. The rotting man lies on his side with his eyes looking straight through you. Uy. The belt is still around his neck. His body is supine and open to intrusion. By autopsy, the lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Ok. Este ya lo hicimos, creo. Sí. Sí, ese fue lo de el comunismo nos mató, sí. Bueno, pregúntale qué es esto. Field autopsy. Come on, officer. You know what a field autopsy is. You've done 100 of them. What you do know is, at 18.9 kilometers, the dormant shield volcano, Corpus Muindi, is the world's highest summit. And the failure of the 38 single, Epui Descent, to crack the top 20 was the death knell of disco. But what a field autopsy is, you have no idea. Ok, yo sé todo aquello, pero no sé lo que es field autopsy. No estoy seguro. ¿Qué será entonces Epui Descent? Epui Descent. Sí. ¿Qué dice? Vilma. No sé si Vilma esté ahí. ¿Dónde dice Epui Descent? Algo como una canción. ¿Será que son? Single, es el título de una canción. Epui Descent. Epui Descent. El no sé qué de tu canción. Qué cómico. Why do you know? What use are you? Clap your glove hands. Let's get in there. Why don't you know what use are you? Clap your glove hands. Sí, porque la primera es como que dudar a ti mismo, ¿no? Sí. Yes, let's get back to... Sí, clap your hands. Yeah. There truly is a time for everything, even for yellow gardening gloves. However, they are lacking hygienically. I suggest you get in there in limited capacity. Sí, tampoco es que nos vamos a claro. Como si fuera, no sé, sí. Exacto, ok. I'll ask you when I need you to. For the most part, maybe I should handle the contact and you take notes. Okay. We just fill this in, right? Show him the red field autopsy form. Yes. That's right. Tienes la... Okay. Open the ledger, yes. Open your ledger. The dead man stares in silence as you crack open the ledger. The bright red paper is covered in boxes and lists, describing the condition of his skin and organs in 3 parts. Okay.
Come on. Above those, an 11-field info form needs filling out first. It begins with assistant. Assistant. Let's jump ahead to the 3-part summary. Let's say begin. Begin, ¿verdad? That's you. Only the first question, and I already don't know the answer. Le vamos a dejarlo sin escribir. Evidente. Venga, no sé. Porque aquí creo que es nuestro nombre, ¿no? Sí, pero no tenemos idea. Sí, déjalo. Para después. Sí, porque nos habían nombrado como el del libro, ¿no? Exacto. Pero ese no es nuestro nombre. The next box says Capitalize there, indifferent to retrograde amnesia. Coroner's case number. Okay. KK57-0803.0815. KK equals Kim Kitsuragi. 57 equals Precinct 57, followed by his date 0803 and time of arrival 0815 on the scene. He's indexed the case after himself, not you. Sí, porque nosotros no sabemos. Sí, nosotros estamos un poquito perdidos. That's because he doesn't want to bring up the messy question of your initials. Yeah. Exactly, yeah. Shouldn't we file the coroner's case under me? Technically, I arrive at the scene before you. No. Write it down. Write it down. Okay. NA. Next. Es porque es el nombre del cadáver, ¿no? Roughly 50. Okay. Try 40. Sí. The damage is so extensive, it's better to err on the young side. Visual calculus. Sí, calculus. Okay, I'm gonna write 42. 42. Okay. Sí. Eso es como que, esas rayitas es como que más de 42, ¿no? Desde 42. ¿Ves las dos rayitas que están antes del 42? Ajá. Creo que eso significa... Alrededor, sí. Alrededor. Eso es interesante. Exacto. ¿Sabes qué? Eso es interesante porque en japonés la forma en que lo usamos, y si ponemos eso, es que es menor de 42 y abajo es menor de 50. Menor de 50, sí. Entonces, la 1, ¿te parece? Sí, la 1, sí. Ok. Vamos a hacerle caso a Visual Calculus. Ok. Race. Mundial. Del mundo. Sí, que bueno. Puede ser cualquier raza, la verdad. Un segundo, tengo que tomarme esto. Está tan podrido que es difícil. Yo pensé que iba a decir caucásico, pero tal vez eso no es algo aquí en este mundo, ¿no? Sí, en este mundo quizás eso no es. Pero ves, dicen mundial con O. This is as vague as it gets. You might as well say whitish. Y que es súper vago eso, pues. Es que es verdad, está tan podrido que es como... Whitish, me gusta. Hay que poner algo súper vago. Sí. The pudgy mess of curdled meat looks neither mondial nor anything other. Fucky! Fucky, the little monster exclaims. Energetic. Male. Pigs can have sex! Dios mío. Right, fucky. No, right male, girl. Pigs gonna have does sex. He look male, with his pregnant belly and indistinguishable face. Wow. We're still going with March 4th, 51. Sí, hace una semana, por si acaso. What else? 9. Body identified by is non-applicable. 10. Case number is the same as the coroner's case. Okay. KK57 0503 0815 listens motionless with the Es el nombre del cadáver around his neck. Only one box remains. Evidence of treatment. At least not after the initial examination. Okay. What exactly is treatment anyway? I'm not sure. Over agreed, no treatment, I'm not sure. ¿Qué te parece la primera? Porque yo tampoco sé. Eso es, o sea, evidencia de cómo fue lesionado, pues si fue un tiro, si fue golpes. Entonces ahí la segunda, yo diría la segunda. I'm not sure, didn't the footprints look like he was carried over?
Vamos a darle. Estábamos hablando que lo mataron en otro sitio y... Sí. Have to have incapacity. was more than a match for untrained dog walkers. He places his son on the dead man's specific preparation. Sí, exacto. Tuvieron que haberlo jodido en otro lado y lo trajeron acá. It's the stations of the breath. Ecclesiastic, religious in nature, a holdout from pre-DeLorean burial rites. It takes him 2 seconds to perform. Then... We should start the post-mortem. Okay. Post-mortem. The corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copier paper tries to answer why. Okay. External examination. Okay. Vamos a darle del 1 al 3. Vamos a... Sí, en orden, sí. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodin, I think. Let's see. ¿Qué Babrodin? The make of the briefs is Baburdin. No sé si es la tela o es la marca. Yo creo que es la tela. Okay. Transport into the site. Como algodón o algo así, o el estilo, pues, algo así de los interiores. ¿No? See, it's happening. Ay. Babrodin, yes. Inexpensive. Size M. Sí, esa es la marca, pues. Una marca barata. Thing was expecting something more lurid. Ay, Dios mío. Dios mío, estos carajitos de shit. Write it down. Ceramic. Vitreous enamel. Exacto. To his skin Ahí tú ves, pues, ¿no? from Que the los wall. interiores son baratos, pero las botas son súper... Super high tech. Sí. Okay, write The down. boot has a serial number. It's E50. Cierto, el dot cereal one de double la O bota. dot 100. The lines between the plates are in the shape of the alphanumerical. The number is purposefully concealed by the design. Tattoos. Es importante, sí. Sí. Okay, fighter. The upper torso is covered in a single continuous tattoo, resembling a national pattern. It reaches from the right shoulder to the heart. The ink is blue and white. The assistant has a color photograph of the markings, to be added to the case files as document A1. The photo is taken on the scene, using a Trigat Mini. The deceased has a belt for airlifting cargo around his neck, tied with a hangman's knot. Color, yellow. Length, 3 meters. There is a buckle on the other end. Well-nourished, athletically built, measuring 1.8 meters. Generally consistent with age 42. Preservation is good. Ambient temperature, below freezing. Body hair is light brown. Distribution is consistent with age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. Touch the corpse hair before moving on. Write down short, light brown, male pattern. Oye, creo que la 2, ¿no? Sí. Lividity. Sí, ¿para qué vas a tocarle el pelo? Eso es raro. Exacto. The head is congested. Contusions are present on the head, chest, and thighs, consistent with stones thrown post-mortem. Low Claro, velocity. los carajitos. Estaban lanzando Fucking piedras low acá. velocity. You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. Ay, Dios mío. Kuno. Qué pesado, chamo. Sí, chamo. Que esos carajitos, ¿quiénes serán los papás de estos carajitos? Ay, no sé. A ver. Talking shit about Kuno's velocity. In addition, there are bite marks on the face, scalp, and chest, Oh. consistent with predation. What? ¿Qué predación? Predación, o sea, animales que llegaron, en este caso seguramente fueron los pájaros o ardillas o vaina que Okay. empezaron a morderlo porque como estuvo ahí 7 días. Sí, oh my god, cierto. Ok, write down. Y que cómico esto de abajo. Y que write down for a man for high velocity. No, que se joda el carajito. Ligature mark. Right now. Ligature mark. Lieutenant produces a small folding knife with the other hand pulling on the belt. He starts cutting into the polyester. The stench is horrid. After a while, it's obvious the material cannot be cut. The steel wiring. There's too much of it. We need to remove the belt so we can get to the ligature mark. Sí. You got just the right tool for that. You do. The chain cutters. Oh yeah, the chain cutters, oh yeah. yeah, I'm prepared. Y pet the chain cutters. Pet them. Pet
The thing. ¿Qué es lo de abajo? Pull out the rubber grip cutter. Ok, no, la primera suena chévere. Sí. The hanged man lets out a joyous little bubble of rot from his nose. No, ay, qué asco. Good thing we got this. We got this thing, chain cutters. Always good to think ahead. Now, Squeeze the dead man's neck. Ay, qué asco. we need to cut the belt to see the ligature below. Carefully. Sí, hay que meter la broma así y cortar. See, my pig is gonna fuck his head off. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. ¿Qué está diciendo? Ay, ni les entiendo. No, he ain't. She looks flash. Look Your for a pig. good spot to cut. Ellos quieren que violemos al cadáver, pero no, eso no va a pasar, lo siento. Wow. ¿Y por qué sabes que aquí hay look for a good spot to cut? Y este es medium. Cut the bell. Creo que es la 3. Yes, and Kuno's pig, I agree, and not your pig, Kuno. Sí, para ver si nos sube un poquito más ese The belt porcentaje. is equally tight around the whole circumference of his Sí, neck, la cosa es que swelling over the edges like white bread. no debemos cortarlo arriba. No, porque ellos quieren como que liberar y creo que está súper apretado alrededor de todo el cuello. Es lo que está pasando. Claro, pero, o sea, cortamos arriba y después sacamos hacia abajo, pues, en vez de estar... Bueno, The knot is the weak spot. The chain cutters exacto, cortas arriba like a flower y sueltas abajo and it should el resto de la come cuerda. loose. Cómico en él, tú diciendo, pero arriba, corta arriba. Claro, y ahí dice, no, el nudo, coño, sí. Ah, no, yo Exacto, el nudo, o sea, Exacto. piénsalo, weón. Exacto. Ok, entonces nos subió, imagina, mira todo lo que nos Claro, subió. 72%, uff. Vamos a ver. Jam the cutters right under the knot. That No seems puedo creer eso, 72% y fallamos, no puede ser. somewhere there. Already they're buried deep in the man's Ay, face. no. Ese era Black. O sea, podemos hacerlo otra vez. A ver. No veo, ya va. Medium Succeed Creo que era en Interfacing. Physical Instrument. Sí. No sale si es. Chamo, no puedo creer que fallamos eso. Qué Bueno, cagada. ya que se le hace. Bueno, Pues. you jam the cutters right behind the knot. That seems like a smart idea. Creo que, Yeah, somewhere there already. There's very deep in the man's flesh. creo que deberías rotar, ¿no? Rotate. Sí, dale. A En vez de really, fuckity fuck. really bad smell is coming from there now, and some kind of cracking sound. Ay. Ok. Enough, cut some. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, dale, corta esa mierda. Fuck that buggery. Oh, no. It's fucking time. Ay, Dios mío. Told you my Yeah, pig qué was grosera. hardcore. I should have a go first. I think I have a strategy. Ok. Let him work. Yeah, sí, Sí, let him work. Dale, Kim. Sinks the cutters into the knot, Ah, preparing gracias a to Dios. perform the cuts with his elbow to his knee for precision. Snap. The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet, revealing the dead man's neck and the dark red ligature mark around it. Eso debe estar horrible. Okay, he hands you the stinker's back and then kneels closer to the body, running his fingers along the dark red groove until he comes to a gap. The Le rope cortaron el rises to a cuello. point, leaving a gap in the ligature mark. Okay, The suspension point is in the back of the neck, on the nape. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters. Ah, ok, claro, cuando bajó le cortó aquí. Chest is intact, normal contour. Abdomen is protuberant. Pelvis intact. Genitalia. No! Let's get up and see! I fucking knew it. Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. No deben ser injury. No, y que Como no. para darle más, ¿sabes? Darle más fuel a los carajitos, ¿no? No, para nada. Back is Write it down, symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are combat injuries on the right hand, thigh, and hip. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to count, covering about 30% soldado, of his pues. skin. From wounds sustained over 2, maybe more decades, dispersal and accumulation indicates long and active combat duty. It's extensive, way more than a law officials.
Claro, la Unanse. We have a real museum here. Of battles, wars. Last item. Hands. To the other hand, pick up the hand. No. Sí, déjalo que él. Así lo habíamos dicho, ¿no? Él toca y tú no. Sí. Hands are clean, no signs of recent struggle. Were we expecting any? ¿Te parece? Claro, sí, es raro. I was. Maybe I'm just not seeing them. Honestly, this stench is making it hard for me to think at the moment. Ooh. Wow. That's all for the external. Well done. What next? Yeah, that's all for the external. Ahora viene la buena. Ahora interno. Viene. Sí. ¿Qué? Ok, vámonos, prepárense todos. Chao, que todo el mundo va a vomitar, hasta el carajito. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? Of course, there is a moral to be drawn from it. A moral to this story. Okay. Bueno, ese es el título de nuestro stream, ¿no? Morales. Morales, dime, ¿verdad? Cuéntame, if I may add the moral of the story. Sí, le voy a poner a ver. What would that be? Sí, ¿qué dice? The dead man looks, too, with barely complete excitement of his story. The brain is very vulnerable. Pero viste eso. With barely contained excitement. Sí, ponle. Okay, the brain is vulnerable to compromises in its blood supply. Alright. I think that may well be the moral of every story, officer. Yeah. Right, N.A. Good. Sí. Blood fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Let's see. With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it gently. A rotting smell erupts from the mouth. Purge los gases, esa vaina tiene más gases dentro. And viscous. Oh, qué asco. You hear cracks as the lieutenant moves his sharp fingers inside the flesh, like the creaking of an old house at night. Yeah, jack that fucker off! The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact. Unremarkable. Okay. Respiratory system. As if in prayer, he begins to pry open the dead man's jaws. He stops to exert some force. Both hands are used. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. Look inside the dead man. Look inside the dead. A ver. ¿Lo hagamos? Sí, a ver. No scream. No sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything living. You feel like you're about to throw up again. Straight in that. Write it down. No te metas. No. No queremos vomitar otra vez. Straight in that mouth of it. Write it down. Hepatobiliary. NA. He wipes his brow. No, creo que el mejor lo dejamos en NA, ¿no? No quiero que Kim vomite tampoco. Sí. Same for toxicology and serology. Estamos aquí pariendo, los dos están así como que... Sí. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet and neck. Hypostasis. Claro, la circulación ya se paró hace tiempo. Gastrointestinal. Oh my god. Keep exercise. Sí, él que... Oh, fuck. This is the last field on the list. He looks around to the ground. The pool of feces there. Okay. This will do. Digested semi-solid food in stomach. Voila. Abdomen briefly. Write down omite voila. Omite voila. What's next on the list? Description of injuries. Okay. Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 fields. Leave a 4th one too. Be thorough if you want maximum results. Okay. What about the injuries we have inflicted? Sí, mejor dejar esas afuera. Dejamos. Le doy clic a bite marks. Sí, bueno, nos están dando el consejo de que seamos más detallados, así que vamos a darle con... Claro.
head, chest, and scalp bite mark injuries. Predation by birds has caused damage to the body. Odontologist does not need to be consulted. Justo lo que dijiste. And your opinion? Claro, el bicho estaban ahí gozando un pullero, me imagino. Beneath the description, there are 2 boxes waiting to be ticked. Opinion, fatal injury, non-fatal, postmortem. Beneath the description, there are 2 boxes waiting to be. Creo que la 2, ¿no? Sí, non-fatal, postmortem. Agreed. Next injury? Contusions. So, the scalp bleeds from a post-mortem head injury, a stone. The injury does not have the rim of an early inflammatory response. The perpetrator on the scene has confessed to causing it post-mortem. Fucking carajito. At maximum velocity, fucko! Oh my god. Este sí me gustó, debo admitir. At maximum velocity. Has confessed to causing Está pendientes de eso, que le dijimos que no lanzaba con fuerza. Sí. Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath the description of injury, 2 boxes. Right. Sí, non-fatal también. Next. Ligature mark. Dark red abraded ligature mark encircling the neck. Entonces puede ser que lo trajeron aquí dormido, inconsciente. 7 centimeters. The hyoid bone is fractured. Y lo colgaron aquí murió pues cuando se le partió el cuello. Puede ser, sí. Sí, le habrán metido algo en una bebida o algo. Above and below the ligature mark. Depth of the mark, 1 centimeter. No signs of clawing on the neck. No signs. ¿Qué significará eso? Clawing. 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. The ring, okay. Think for a moment. There's time. Don't rush. Ok, entonces leyendo aquí lo que dice Kim. I see hemorrhaging on the skin above and below the ligature mark. Depth of the mark 1 centimeter. No signs of clawing on the neck. Eso me da pausa porque es como que. Sí, como, porque debería. Debería, ¿verdad? Que debería, sí. Entonces, puede ser de que lo que habíamos dicho, pues. Tal vez que antes lo mataron en otro sitio y lo trajeron para acá. No fue colgarlo acá, sí. Porque entonces en este caso o sea, que se le haya partido el cuello y todo eso es post-mortem, pues. Puede ser porque creo que así sería, porque colgarlo aquí es más bien, es como para mandar un mensaje, ¿no? Exacto, porque mira, aquí, o sea, no fue que lo lincharon así, sino. Entonces, ok. Yo me iría con el post-mortem. Sí. Él lo mataron en otro lado, en otro sitio. False silent abruptly. Why do you say that? I just took a walk in the dark. Ajá, eso, la número 2. Okay. Why don't you think it was fatal? Psychic. I arrive at this conclusion through psychic arts. Why wearing his hands? Why wearing his hands tied? A big man like this. Es cierto. Es cierto. Y recuerda que no hubo muestras, el mismo que él no dijo, no hay muestras de que él haya como forzajeado ni nada, ¿sabes? Ok, vamos por la 2 entonces. Sí, la 2, sí. Honestly, I'm not sure there weren't marks on his wrist. That part was blurry for me. The stench. But you're right, I was ready to call this. Now I think we should leave it empty, at least for the time being. Okay. Sí, es que es raro. Es raro. Let's wrap this up. Yes. Pronounce this field autopsy. Wow, 70. Bien. Creo que es lo máximo que nos han dado de. Sí, yo también. No hemos nivelado, ¿no? Porque la otra vez pudimos nivelear. ¿Qué vamos a hacer eso ahorita entonces? Ahorita. He produces a small black plastic roll from his jacket, a body bag. Okay. Let's wrap it up. I pronounce this field autopsy over. First, how did it go? Okay, le preguntamos. No sé qué sé. Sí, aunque supongo que fue bien, pues. Sí. It was an irregular field autopsy. We did not establish cause of death, which is supposed to be the goal of an autopsy. But personally, I do not see this as a parameter for success. Okay. We were thorough with the list of injuries too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances, it was a professional field autopsy. Hell yeah. I think so. I agree. I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Faubourg.
Prepare a copy of it. Okay. For processing. Looks at the dead man one more time, then at the slip of red paper in his hand, then at the corpse again. You tilt your head, also looking at the corpse. Oh. I'm sure we didn't get everything. Visual calculus. Always something. Okay, yo también estaba pensando I'm eso. sure we didn't get everything. One more time. A ver, search the body one more time. Let's back him. Let's back him thinking away. Oh, mira, lo podemos hacer otra vez. Este lo estaba bloqueado. ¿Y si nos volvemos locos, Nick? Ay. No, creo que esto nos vuelva. ¿Qué dice ahí? ¿Más uno qué? ¿Más uno qué? Más uno, intimate autopsy. Autopsy done. Tenemos el más uno porque hicimos esa autopsia íntima, ¿sabes? Claro. Detallada. Y este es muy bajito, chamo. Sí, está muy bajito. O podemos simplemente, dale, pues, lo ponemos en la bolsa y que Kim se lo lleve. Cierto. ¿O quieres hablar con el muerto primero? Yo quiero darle una oportunidad. Ok, tal vez fallemos, pero igual es un white check. Vamos, David Lynch, vamos. Vamos. Officially stay silent. Fuck. You must be losing your mind. No. Asking it and over. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ok, entonces bueno, vámonos. He is male. 4250. Sí, estamos en otra cosa, Kim. Estamos en otra cosa. Ok, entonces vamos a ponerlo en la bolsa entonces, porque no creo que... Sí. No, eso está muy bajito. I need a little help for carrying him to the holding pen of my kinema. I can take care of the rest. Ok. Wow, ya tenemos más de 100 experiencias. Ok. Sí. Then what? Es que bueno, esto es algo importante. Sí. Es como una de las cosas más importantes del juego. Taking first thing tomorrow. Ya, ¿qué dice? It's too late to take him into processing today. I'll take it. Okay. He pulls the black plastic over the dead man's face, back the corpse and drive. En el carro y ahí lo dejan. Sí. Ok. También tenemos que hacer preguntar por una cosa ahí en el radio. ¿Qué pasó? Ok, lo metimos en el carro. ¿Te parece si hacemos eso? ¿Qué? Porque aquí había una de las misiones. Pero graba primero y nivelemos primero. Ok, se acaba de grabar ya. Igualito. Level up, aquí dice. Tenemos skill points 4, dice ahí. ¿Dónde dice? ¿Dónde están los 4? Abajo dice experience 85 out of 100. Skill points y hay 4 cositas, 4 diamanticos. ¿Dónde estás viendo esto, Nel? Abajo a la derecha donde dice level up. Level up, skill point 85 de 100. 1, 2, 3, 4. Ahí. Imagínate que esos son los 4 que podemos poner. Entonces podemos subir 4 de estas. O bueno, podemos subir una sola, meterle 4, 5. También. Por ejemplo, tenemos 7 enciclopedias y por eso siempre tenemos datos random ahí. Siempre tenemos datos random. Lógica también es bastante alta. Todos los de arriba están. ¿En qué hemos fallado así? Todo lo que tenga que ver con carisma. Mira, podemos poner una en authority. ¿Qué hace authority? Assert yourself, intimidate. Eso sería. Pero estamos tratando de no ser así, ¿no? De no ser. De no ser fascista, sí. Empatía. Empatía, a ver. Understand others, work your mirror neurons. Ok. Esto está chévere. Inland Empire, este nos gusta Inland siempre. Empire, hunches the gut feeling. Dreams in waking life. Volition. Call yourself together, keep your morale up. Oh, esa es buena. Este sería bueno nivelarlo, sí. Vamos a darle uno. Dale. Y creo que nada más lo podemos subir uno. Vamos a ver. Creo que puedes darle al diamantico, no. Mira, podemos también seleccionar estos. O sea, no le puedes dar aquí. ¿Cómo aquí? Al diamantico vacío. Al diamantico vacío. Sí, dentro de Volition. Sí, lo que estoy diciendo es que también podemos subirnos estas que son como bases, ¿no? Claro, estas 4. Psyche. Pero bueno, vamos a darle el Volition, ¿te parece? Sí, a ver. A ver, tú. ¡Tan! Ok. Nos quedan 3. Okay. Y ya ese no lo podemos subir más, pues. Volition ahí se quedó. Nos podemos subir Psychic. Sí, porque estamos como débiles, ¿no? Estamos bien débiles, sí. Ponle uno más a Psyche. Ya me salen. Psyche era your power to influence yourself and others. Sí. No, me sale solo revertir, no sé por qué. ¿Y si le das al más? Al lado de Psyche. Más. No me da nada.
No, es que Psyche tenemos uno solo, no podemos meterle más. ¿Verdad? En un solo triangulito. Un solo diamantico, sí. Entiendo. Ok. Entonces, ok, entonces vamos a escoger otro. A ver. Sí. Tenemos endurance aquí. Take the blows. Take the blows. Don't let your pain. Shock off the pain. Wow. Physical instrument. Flex powerful muscles. Enjoy healthy organs. Electrocute. ¿Te acuerdas de este? Sí, Electrocute sí que quiere que nos droguemos todo el tiempo. No sé si meterle eso. Shivers. Raise the hair on your neck. Tune into the city. Eso lo tenemos nosotros los venezolanos al máximo. Sí. Estamos leveleados ahí. Nosotros tenemos eso al máximo. Y que ya va, algo está mal. Sí, nosotros tenemos una visión así alrededor de nosotros, un campo de fuerza así. Let the body take control, frighten people. Sí, todo la física es como fascista. Agresivo, sí. Es muy agresivo. Motorics, este es hand and eye coordination, ok. Ready, aim, sí, fire. Nos faltó un coñazo porque fallamos cuando cortar la cuerda. La cuerda, sí. Perception. See, hear and smell everything. Let no detail go unnoticed. Bueno, exacto, perception es perception. Reaction speed, the quickest to react, an untouchable man. Ya tenemos que en esto, si te fijas, Nel, ya tenemos la base, nosotros es 4 ya. Sí, es 4 para todos, sí. No está tan mal. Sneak under their noses. ¿Sabes que ya entendí cómo es el porque un triangulito aquí nada más? Es porque se basa en el número de nuestras características bases, ¿no? Por el arquetipo que escogimos al principio. Entonces, a pesar de que levelemos, nunca nos vamos a volver carismáticos, porque ya desde el principio no lo somos, sí. ¿Sabes? Entiendo. Qué chimbo. No, pero entiendo más porque es como que no el punto no es crear una persona balanceada, sino llevar la vida con la persona que eres, ¿sabes? ¿Qué tienes? Sí. Savoir-faire. Sneak under their noses. Stun within. Ya estamos pronunciando mejor. Savoir-faire. Savoir-faire. Ay, Vilma estaría orgullosa. Sneak under the noses. Sí, este lo usamos. Lo usé yo una vez para huir del manager, porque me pidió plata, ¿no? Y yo no, corre. Sí. Interfacing. Master machines, speak locks and pockets. Okay. Con postura, straight in your back, keep your poker in the face. Ok, este es para estar así como serio, aunque pasen cosas malas. Yo creo que nos deberíamos subir un poquito en estos que ya somos débiles de por sí. En estos que somos basura. Sí. Empatía. Suggestions suena bien. ¿Dónde está Suggestion? Aquí. Charm men and women. Play the puppet master. Yo creo que eso nunca va a funcionar, chamo. No, tenemos muy poquito, pero coño. Visual calculus. Y los de arriba. Visual calculus. Siempre estamos exitosos en estos. Reconstruct crime scenes. Conceptualización. Understand creativity. See art in the world. Drama. Lie. And detect lies. Esa está fina. Detect lies. Sí, esto siempre nosotros siempre están saliendo, porque practice the art of persuasion, enjoy rigorous intellectual discourse. Okay. Call upon your knowledge, ese siempre, la enciclopedia siempre nos sale con alguna cosa. View raw intellectual power, deduce the world. Siempre, sí, eso siempre los tenemos buenísimo. Somos detectives, pues. Sí. Ok, tenemos ya, tres punticos que podemos usar. Está difícil, hay tantas cosas, no sé cuál elegir. The corpse, ¿qué es esto? Connect to Station 41, understand cop culture. Sí, ese era que, ¿te acuerdas? Que se estaban burlando de nosotros, etcétera. Pero no sé qué tan útil será eso. No, yo creo que este serviría porque nos tenemos que hablar con gente, ¿no? Empatía, porque así creo que nos darían como que más opciones de cómo responder y para que la gente nos diga más cosas, ¿sabes? Claro, sí, que se hablan con nosotros, pues. Okay. Le voy a dar level up, ¿ok? Ok. Y está ya maxeados, pues. Este es el máximo. Sí, ya, está al máximo. Otra que te parezca, tenemos todavía 2 punticos que podemos usar. Tenemos Shivers, me parece interesante. Perception, Perception, a ver. See, hear and smell. Recuerda que ya tenemos más 4 en este. Sí. Everything. Half-Life, ¿qué era? No, es que Half-Life ya es como intimidación, ¿no? Sí.
A ver. Take control, threaten people. Quiero algo que nos dé como que más, ¿cómo se dice? Fuerza mental, ¿sabes? Para que... Composure. Composure era ese. A ver, ¿dónde está? Composure, y había otro por ahí, endurance. Endurance. ¿Dónde está composure? Abajo de Half-Light. A ver. Straighten your back, keep your poker face. Tal vez nos pueda servir. Endurance, ¿qué era? De físico, ¿no? Take the blows, don't let them all kill you. Físico. Okay. Todo eso es físico. Okay. Reaction speed, sneak, master machines, perceptions. La cosa sería subir psychic, pues, todo lo de psychic, porque esos son los débiles. Los mentalidad, pues sí. Gut feelings, dream in waking. Okay. Este me parece chévere. El gut feelings. Alien Empire, sí. Okay, le voy a dar este, entonces. Y a lo mejor salen cosas así como lo del muerto otra vez, pues. Capaz. Spirit of the Cup Suggestion. Okay. ¿Qué te parece, Shivers? Ese me gusta. Shivers, raise the hair of your neck, turn into the city. Lo venezolano. Subimos los puntos de Venezuela. Sí. ¿Sí va? Sí, dale, súbelo. Para que esté más en línea con nosotros. Buenísimo, en línea con nosotros. Ok, y estamos a 15 puntos para que nos den otro puntico más, así que finísimo. Ok, accept changes and close. Ok, entonces mi plan era, como estamos aquí, era un montón de misiones. Hablar con la... A ver, que podemos hablar por la radio. Verdad, cierto, usa eso, sí. Se llama. You see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheated. Sí, porque a lo mejor nos dice con quién trabajaba la persona o algo así. Exacto. ¿Dónde es que era? Radio, ¿no? Arriba. Sí. This is Precinct 57. How may I assist you? Please connect me to Sylvia again. Could you run serial number? ¿Verdad? Armor Bootsy. Ajá. Ese mismo. What's the number? And the make of the armor, if you know it. Yeah. Got it. I'll contact the ICP database immediately. Call back tomorrow. Hopefully they'll have dug up something useful by then. Wow, todo un día. The International Collaboration Police, ICP, is an inter-Isolari law enforcement service, the crown jewel in the moral intern diadem, alongside EPIS and the coalition government. Wow. Ignoralis and press the button. No. Have you heard from the ICP about this? No, eso es mañana. Al día siguiente, Vamos a ladillarlo ahorita, sí. Over and out. Thank you, Alice. You see a set of steering levers, a radio on a hook, okay, yo creo que ya, ¿no? toolbox, and the soft glove. Okay. Entonces mañana ya hay que llamarlo otra vez a ver. Okay. Ya estamos, ahí está el timer y todo, míralo, mira el timer aquí. Sí, qué fino. Exacto. Ok, está a las 4, ya está a las 4. Sí. I was going to tell you about the case. Where's the rest of the armor? Ask Uno. No. ¿Qué dice? Where is the rest of the armor? Verdad. No. ¿Será que hacemos eso? Pero hay que grabar primero. Ok. La otra vez tú me dijiste que te mató, ¿no? Me volví loca, sí, entonces, ese chamito. Mira, hasta ahorita estamos bien. No hay que cagarla. Y leveleamos, ¿no? Entonces vamos a ver. Leveleamos y todo, o sea, por favor. Ok. Pero por si acaso, F5 por si acaso. Aquí, cuando llego aquí, F5 por si acaso. Déjame. Ok. No sabe con ese carajito. Ay, no. F5, ya voy. Aquí estamos, listo. Ok. ¿Cómo sale aquí en los. No dice qué número. Aquí. Dice Quick Save. Ok. El Quick Save, este es el más reciente. Ok. Y ahí está el backup, va, buenísimo. Nice. Ok. Tengo miedo. Habla Kuno. Fuck does Kuno care? Tú no sabes, he doesn't care. The body, what do you know? No. ¿Viste pero leíste lo que dice? Fuck does Kuno care? The boy turns to you. He doesn't care. He doesn't care. About the crime scene. You kids often playing this year? ¿Hiciste tú la otra vez? Para no hacer eso. Para no morir. Creo que empecé con que I gotta ask who is Kuno. Y empezó ahí como diciendo, Kuno es Kuno, ¿qué más va a ser Kuno? No le sigas el juego con la bona de Kuno, porque es como acepta que él es Kuno y listo. Creo que la 1, ¿no? The body. What do you know about it? Um, Porque preguntarle si juegan aquí es como irrelevante, ¿no?
sea, exacto, pues, aunque, no sé. Bueno. Kuno, I found your shack. What? La broma esa que abrimos allá donde estaban las drogas y Con eso. las drogas. Y por eso es que los carajitos están todos así, porque se meten en metanfetaminas y huevonadas. Y empezamos por ahí. Pero es que los vamos a amenazar y se van a poner a las defensivas. Sí, yo creo que se va a poner a la defensiva. O sea, o le preguntamos de una vez o le entramos por debajito, así como que, ustedes juegan aquí. Tiene que ser una de esas dos. Porque la de las drogas es como muy... Y el que uno empieza con la huevonada. Creo que el 2 también nos lleva a lo de con huevonadas de los carajitos. Porque es como que... ¿Y a ti qué le importa? Sí. Háblale estéreo entonces. Shitload. Nivelamos algo ahorita de eso, ¿no? Sí. Shitload pig. Ay, Dios mío. Don't tell the pig shit, Kuno! This is where you quickly ask him questions. Real cop questions. Like a cop. Like a cop. Okay. Do you know who he was? Do you know how he got there? Have you seen anyone suspicious around? Creo que la primera. Todas, ¿será? There are contentious all over here. Contentious, okay. More on this later. Sí, creo que todas, pero vamos a empezar con la primera porque esta es la misión, ¿no? La armadura. Sí. Kuno doesn't give a shit about the armor. How come? ¿Será? ¿Por qué? That fucking had one thing majorly wrong with him. He's a fucking mutant. Do you remember how he looked? Fucking growth hormone shit. He's a giant. The armor's too big for any man. Okay. Kuno doesn't give a shit about that freak armor. Kuno threw that shit away. Oh. What do you mean? You threw it away. Oh my god. Kuno tried to get the helmet on. It was too big. Kuno kicked that shit in the sea, rugby style. That shit means nothing to Kuno. Oh my god. You threw it in the sea, you motherfucker. That shit means nothing to Kuno. Kuno doesn't give a shit about material shit. Kuno's a fucking monk. Okay. You wanna fuck on someone about that armor? Go fuck the mustached union fuck. The jolly troubadour shit at the gate. Eso buena data. Es que hay un montón de sitios donde no hemos ido. Yeah, go fuck the mustached union fuck the jolly troubadour at the gates. Tenemos que creo que habían dicho que habían como una ¿cómo se dice eso? Hay una huelga. El gate creo que debe ser como que está frente a la ¿cómo se llama? La fábrica, exacto, el muelle. Okay. Wow, what do you mean, troubadour? Yeah, cock and boot. You know that jolly union cow fucker? Came around talking about cows or some shit. Came around pretending like he cares about cows. So yeah, he's the one you want to talk to. He's fucking crazy about that armor shit. Coming here pretending like he likes cows. Trying to catch a peep at Kuno's armor. Go to the gate. Ask him yourself. Okay. Oh, mira, está siendo bastante, ¿cómo se dice? Helpful. Directo. Sí. Okay. Why did Kuno feed you this information? My leech. My leech. El drama sí es dramático. Dramático, sí. And you're just telling me this out of the kindness of your heart, Kuno. Ay, no sé si instigarlo. Eso es instigación. Sí. Más bien acéptalo, ¿verdad? Sí. Como que, ok, gracias, que let it be. Sí, muy amable, muy amable. No caigas en el drama, no te dejes tentar. Better to let it be. I did not mean to make you paranoid. Sí, no, drama, de hecho. De hecho. Esto es lo que y ahora le vamos a preguntar a drama, no, por favor. Do you know how... O esto es... Estas es más preguntas para Kuno. Estas son las otras preguntas, sí. Okay, have you seen anyone suspicious around? Sí, yo creo que podemos seguir así de arriba para abajo para ver qué. Kuno's fucking. Kuno uses the fucking for target practice. Oh, okay. He's trying to hide the fact that he doesn't know. Bueno, drama, de hecho, probablemente. I mean, who he was before he died. Sí, está mejor. Kuno knows what you meant. Kuno's not a snitch. That's all. Trying to make Kuno sing into the popo phone. Popo phone. Ay, Dios. Do you know how I got up there? Sí, ¿verdad? Sí. Probably climbed. Kuno was busy down the road when that shit went down. You heard Kuno.
Kuno wasn't even in matinees. Kuno wasn't in Revachol. Kuno wasn't regional. Regional. Okay, where do you go then? Some fucking... Trying to come up with something. Mesk or I don't know, some other place. Night City. Kuno was in Night fucking City. Night City. There is no Night City anywhere. That sounds like the name of a city in some pulp science fiction. Epa, esa es la ciudad en Cyberpunk 2077. Oh my god, qué buena, qué buena. Qué buena esa. That's a fictional Night City. What is Night City? No. Okay, about the dead body. Sí, creo que la 3, ¿verdad? Dice, vamos a seguir en línea, si no nos vamos a volver locos Kuno también. didn't smoke him if that's what you mean. He draws none of his nose. Thanks, Kuno. That's one name you can now cross off the list. Okay. Have you seen anyone suspicious around? Okay, voy a preguntar eso. Just a couple of pigs sniffing around in the dirt. Nosotros That dos. seems pretty fucking suspicious to Kuno. Yeah, you tell the faggoty Kuno. Ay, Dios mío. Dios mío, tienen como 20 maneras de decir faggot. Qué arrechos son, güey. Es increíble. There are contusions all over his body. Do you do that? Claro no, sabemos que ellos sí. fueron, sí. Y creo que more on this later. Right now, let's talk about something else. Okay. You're testing Kuno's patience here. Get lost. Ay, Dios mío. I want to discuss the body. Okay, yeah. About the crime scene you kids often play. I gotta ask, who is Kuno? No. ¿Será la 4? Porque ya que terminamos de sacar la información. Sí, o la 2. Porque creo que con la 2 vamos a... O sea, no sé si aprender sobre cosas sobre Kuno. No sé si eso es bueno. Kuno es un idiota. Sí. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que no debemos decirle nada de que nos metimos en su casa por ellas. Sí, porque se van a poner... Sí, se van a poner super... O sea, si ya están así como animales. Sí. Imagínate, sí, entonces no sé. No sé si te conté, cuando yo me volví loca es porque Kuno, creo que no me acuerdo la conversación que era, pero Kuno empezó a decir que yo lo estaba, ¿cómo que se dice eso? Assaulting, que lo estaba... Ajá, sí. Violación sexual, básicamente, empezó a gritar. Ajá. Y yo no supe cómo manejar eso, básicamente. Sí, mi personaje, es que ni siquiera me dieron opciones. Mi personaje dijo, tú no puedes lidiar con esto y te pones como en ¿cómo se dice? Posición fetal. En posición fetal y te dejas llevar por la oscuridad, una broma así. Wow, qué fuerte. Ok, creo que las 5, entonces, si no nos queremos meter más con... Sí, las 5. Ya tenemos lo de que tenemos que preguntarle al carajo que está en la puerta. Este chamito, Ok, Kuno, bye. Gracias. Ok. Ay, Dios mío, lo voy a grabar. Todavía tenemos una hora todavía. Podemos explorar la ciudad a ver qué sitios no hemos ido. Okay, go to the harbor gates, ask the Jolly Mask about the armor. Okay. Pay damages, track down your badge. Que no, creo que... Pay damage. Maybe you just stumble across it. Esa sí es como la que va a llegar cuando llegue, pues. Sí. Pero la pistola, acuérdate que nos habían dicho lo de la pawn shop. O sea, hay que buscar una pawn shop. ¿Verdad? No me acuerdo quién fue el que nos dijo, creo que fue la chica del teléfono, Silvi. A la que llamamos, Sí. Y ella nos dijo, entonces, por aquí debe haber una pawn shop y ahí encontramos la pistola. Pistas de dónde está la pistola. Ok. ¿Cómo que es la placa? Si no sé qué coño se hizo esa placa. Ok, ¿qué más era? Where is the rest of the armor? Pay damages, track down your badge, put your clothes in... esto no sé. Ask Kuno... ¡No! Pero esa opción no nos salió. The victim's clothes. Who else has unauthorized in the wilderness? Find the person and you'll know who tampered with the scene. It may take a while. Okay, no esta. Kuno no salió una opción ahí para preguntarle a Kuno, ¿verdad? No salió opción, o al menos era una de las que no preguntamos, pues. No sé. The victim's tattoos. Ask around about tattoos' possible meaning. Okay. Debe haber un salón de tatuajes también por aquí. Who may keep searching for the color despite lacking any obvious leads. Okay. Track down your gun. Okay. Explore wilderness secrets. Find a way to the secret passage. Okay. Creo que como todavía tenemos una hora, podemos explorar un poco, como dijiste. Sí, exacto. Graba y... Grabo. Vamos hacia la izquierda, que no hemos ido. Dame un segundo que quiero ver si puedo ver la conexión. Porque este es Shack. Estaba... Ese es el Shack de Kuno. Este es el Shack de Kuno. Y aquí, ¿qué es esto aquí a la izquierda? ¿Qué es esto?
No sé. Era como una casa ahí que estaba como arruinada. Encontramos platica, pero más nada. Ok, entonces vamos para la izquierda como dijiste. Tenemos... Porque ya de este lado está el restaurante, el hotel, la huevonada de eso. Ahí está la librería. Cosas Hay unos nuevas. señores ahí raros. A ver. Hay una cosa amarilla abajo. A ver. Creo que me va a llevar. Vamos a ver. Sí. Es una persona. Es una persona, sí. Ah, coño. Coño. Sí, está ahí como borracha, ¿no? Sí, a splatter of bullet holes lines the wall. Ok. Ya, vamos a ver si nos vuelve a salir. Seabirds, ok. Ay, acuérdate que uno lanzó el casco por aquí, por el mar, ¿no? Cierto. A lo mejor si seguimos la orilla o algo, podemos encontrar el casco, no sé. Ok, déjame darle clic aquí a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Está como ahí, como pensando. Plastic bag. Frites. Son papas fritas, ¿o algo así? Equip this to collect tear from the streets. Ok, pues es una bolsa de plástico para recolectar basura. Bolsa de basura. Okay. ¿Hablamos con este señor? Sí, está ahí como, no sé, como borracho o algo. Nothing I can't do. I'm the job for every man. Ok, no solo está borracho ahí. Sí, está ahí como... ¿Será que? A ver, no me sale... No sale nada. No me sale nada. Bueno, quizás más para la izquierda. Ok. Bueno, vamos a seguir dándole por ese camino para acá. A ver qué es. Unos arbolitos. Dale clic. Broken window. ¿Tú sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Recolectar basura, así como un mendigo. Y vendemos This eso. coin-operated view ¿verdad? is facing southwest. Its coin slot is full of fossilized bubblegum, Ay, no. rendering the machine permanently Ay, Dios mío. inaccessible. Poor little viewer. Vale. Vandalism. No, creo que le voy a dar uno, ¿te parece? Sí. The metal feels cold and wet under your palm. It looks unhygienic. A menos mal que tenemos guantes. Creo que me voy a ir. No vas a mirar. Es que tiene chicle, ¿no viste? This coin-operated no se puede. Bubblegum. Its coin slot is full of fossilized la broma de sí. O sea, no se puede meter la monedita para ver. Sí. Está solidificada. Ay, no vi que era esto abajo. A ver. Eso, eso te iba a decir, eso amarillo ahí. Corre, amiguito, corre. Si presionas Shift ahí, él no corre. Él corre, pero si lo muevo yo con las flechitas, pues, pero no cuando le doy clic a las cosas. Okay. ¡Mira, plata! Plata, yeah. Yes. Me gusta tu... Vamos a 10. Camino a los $10. Sí. Los 10 reales. Los 10 reales, sí. A ver, esta es la misma cosita. Voy a hablar con la gente aquella. Había una gente aquí abajo. ¿Hacia arriba qué hay? Ya voy para allá, Déjame ver si podemos hablar con esta gente. Hay unos señores aquí, sí. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. René Arnoux. Arnoux. Bring out the measuring tape. René, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, all right? Ok, están jugando peloticas. ¿Cómo que se llama ese juego, Nel? Están jugando como bolas criollas. Bolas criollas. Yo iba a decir boliche, pero boliche es otra cosa, ¿no? Sí, boliche con los pinos. Ok. I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. Okay. These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. No. Ask questions never. No, never. Oh, all right. I got this ball time. Ball time. Shouldn't I ask this. what game it is first? No preguntes porque te van a... No sé. Ay, Dios. Bueno, vamos a darle. Te va a dar segunda. Spirit. Don't even waste your breath asking about the game. They wouldn't know anyway. They're way past I know. their prime. Better observe them first. Okay. Wow, mira. Oh. Wow. Without hesitation.
Hand-eye coordination. Ok. A moment of your time, fellows. Sí, dale esa. La 3. La 2. La 2. Sí, sin preguntar nada, Nicole. Aquí así en coñazo. Los impresionamos primero, ¿verdad? Con nuestro... Claro, por eso es que está tan alto, porque es como actuar de una, pues. Mira, si empezamos a hablar y vaina. Mira, pendiente, es un red check. Solo se puede hacer una sola vez. ¿Dónde dice red? Aquí, cuando le das ahí sobre los daditos. ¿Ves? Sí, dale, pero es 92%. Si pelamos esa, vamos. Si pelamos 92%, no había chance, Nick. ¡Lo logramos! Salió verde. Tenemos que verlo verde. Ay. Mira. A ver. Oh. You are immediately surprised by the ball's lack of weight. No matter, you'll make it work. Feel the ball. The metal ball is surprisingly smooth against your neck. It has a pattern on it. Ahorita hacemos algo y los viejitos que... ¿Qué coño están haciendo? And scars of victory. ¿Qué es esto? Probably a sponsored ball. Yours will only be covered with bumps of learning and scars of victory. Okay. Tenemos confianza. Already, your muscles are adjusting to the weight. The nervous system calibrating until you and the ball have merged into a single entity. The man ball is ready. It's ready. Okay. Taking the surroundings. ¿Te parece? Yeah, taking the surroundings. Breeze ruffles your hair as you stand there, feet firmly planted. All sounds, smells, even the wind. Everything fades until the only thing left is the union of man and ball. Okay. There is a time for a last glance inward. No. Let go. Be the ball. Be the ball. Okay, vamos. Let go. No te pongas a pensar. What? Yo creo que eso no era. Merde! Bordel de merde! I know. A whorehouse of shit. Whorehouse of shit? Whorehouse of shit. The shot was at least 23 meters, probably 24, and then some. Nothing to be embarrassed about. I know. What the hell is your problem? I know. ¿Viste? Not a weak right triceps, that's for sure. Problem, I don't understand. Creo que la 2, ¿verdad? ¿La 2? Sí. Okay. O la damos la 1 y que porque somos la 1, sí. Okay. I don't care if you are a cop. You do not just ruin someone's game. It's so goddamn disrespectful. I'm sorry. Ya sabemos que la cagamos, pues. Son, we can't play pétanque with 5 bull. With 5 bull, sorry. Anonymous mistake. Are we good? P-tank? P-tank. Oh, sí, él dijo pentac y este está diciendo P-tank. Ah. Pentac. I understand. I understand. Creo que podemos poner I thought it was shot put. I thought it was shot put. Okay, sí. Well, it damn well isn't. It's pétanque. Sí. You ruined a pétanque game. We want our bull back. Take it easy, René. This is just a misunderstanding, isn't it, officer? No harm done. Of course there's harm Gaston. done, you orange slug. You owe us a goddamn bull. Ay, Dios. Okay, I will try to fix this. I will try to accept the task. Listen, guys, the ball is gone, and I have a murder to solve, alright? Ay. Está buena esta la segunda, está buena, pero es como, ¿sabes? Le vamos a caer mal, a lo mejor nos pueden ayudar después, ¿no? Sí, creo que la 1. Sí, la 1. Good. Mistakes are forgiven when men at least try to right their wrongs. Aww. I believe you will try. Now, why did you approach us? Yes. Viste, exacto. It's unlikely they know anything about the murder. You never know. You never know, rhetoric. You never know. You never know. A ver. Que you never know. La reacción de los dos y que you never know, ¿sabes? Nosotros somos más lógicos. Sí. Do you know anything about the man hanging in the backyard of whirling in rags? Okay, sí, creo que es esa, ¿no? You seem to be playing in idea.
Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. Most of the locals? In Martinez, the union is the law. So can you really blame them? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. Sí, tiene sentido. He doesn't know about the crime. Your time is better spent discussing politics. What about police women? Oh my god. So, again, you don't know anything? Creo que la 1, ¿no? Oh, la 1. Sí, porque es que la 2 ya entendemos. Ya nos dijo, sí. I'm confident they are indispensable in regard to all the paperwork and other... Not to mention keeping the station. La 1. I try to avoid voicing opinions on controversial matters. Let's just drop it. Oh my god. No, vamos, ¿qué tal y si yo creo que podemos inclinar nuestras opiniones con él a ver qué dice? ¿Será? Dale, a ver si nos lo ganamos. No man can afford to turn his eyes to the horizon if his rear isn't secured. If the women folk take care of that, then men can tackle the bigger issues. Oh, wow, esa lógica. Wow, great minds think alike, René. You and I really seem to have it all figured out. But disagreeing makes me uncomfortable. You know, I'm getting second thoughts about this. La 1, ¿será? La 1, sí. Quizás es muy jalabola, pero no sé. Tal vez sí. But disagreeing makes me uncomfortable. Yo creo que la 2 sería más razonable. La 2. Pero si nos queremos, si queremos a la bola, podemos la 1, pues. Yo creo que la 2 nos va a decir porque, tú no confías no tienes tus propios valores o algo así, porque estamos así como que nos pone incómodos, están en desacuerdo, pues, o algo así, entonces le vamos a caer mal. Ok, la 1 entonces, voy. Sí, a ver la 1, que es muy jalabola. The RCM doesn't discriminate. Women are held to the same standards as men. And as reflected in the quarterly statistics, are equally effective in their jobs. Unlike men, they also have to deal with the very same mentality you two are displaying right now. Perdón, if it weren't for this. If it weren't for this, quiere decir nuestras actitudes, no las malas actitudes. Sí. I'm glad at least some people keep a level head in these turbulent times. The soldier quickly gets a lieutenant and turns back to you. Okay. Sí, ya no lo ganamos. Pues. Sí. Ok, podemos preguntarle a este también, solo por curiosidad. Me imagino que pasó una guerra o algo ahí. Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. With all the bullet holes I've seen around. Oh. Cierto. ¿Le digo la 1 o la 2? Do you know what created it? La 1, sí. Yes. Como más informado. It was left by heavy artillery fire. Wow. Secret left by artillery fire, but why? Mira, reluctant nod. Entonces teníamos que caerle bien para que nos dijeran. Exacto, no iba a hablar de eso con cualquiera, pues. It's a cradle left by artillery fire, but why? Why what? Why was heavy artillery used? What happens when communists hijack your country, execute your supreme leadership, and turn your capital into a slaughterhouse? You use heavy ordnance to clean up your home. Who are the communards again? Did you use artillery fire against them? Maybe we can do this history lesson later. Nos va a decir una history lesson. Yo quiero la history lesson. Entonces wait, who are the communards again? Commies, communists, socialists, anarchists, call them what you like. Just chose the name to feel special. Senseless sentimentality. Wow. Nel, mira, dice The Carabinier. Él es el Carabinier. The Carabinier. Este es el que sabía de la armadura. Sí. Esa fue la descripción que había dicho Kuno. No, Kuno dijo el trovador. Ok, perdón entonces. Alguien que canta, alguien que... Troubadour, ok. Communists. Sí. They use clothes and choose a name to feel special.
Senseless sentimentality. Did Do you you use use artillery fire against them? Sadly, no. Wow. Who brought them to their knees. We fought valiantly. Too valiantly. So valiantly we got licked. He adds cuisine a Bolu. Like they did with their suicide sex cult propaganda and mad anarchist women strapped to shrapnel bombs. Wow. He didn't so, and we lacked caliber. God bless him, but the suzerain's cannons simply weren't big enough. Güey, ya va. Dijo que ellos deberían haber jugado sucio. Nosotros. Nosotros. We should have. Sí. Like they did. With their suicide sex cult propaganda and mad anarchist women strapped to shrapnel bomb. Wow. O sea, ellos jugaban sucio y nosotros no podíamos. Eso es lo que está diciendo. It was probably a bit more complicated than that. Why Sheldon here in Martinis? They should have chosen a place away from people and buildings. I understand. I bombed this place too. Oh my god. Pero esta pregunta se refiere a ellos, a los extranjeros que nos salvaron. Creo que a los comunistas. Porque venían de otro lado y esta es la capital, ¿no? Sí. Okay. Why here in Martinis? Sí, yo creo que le voy a preguntar eso. Because this place is a damn beachhead. To soften the communism first. Claro, sí, una beachhead. Yes. The military coordinated amphibious landing to take back Revachol. Martinez was used as one of the 3 footholds in Revachol during Operation Deathblow in 08. The other 2 are off in Stella Maris and the Delta. Sí, ¿cómo es que se llama esa? Normandía. Es una Normandía. Okay. Deathblow. Sounds grim. Creo que la 2, ¿qué te parece? Sí, así como que sabemos dónde es. This is Blood Ground, where coalition boots first made landfall and cleaned those rabid dogs out. Most likely, we're playing pétanque on their mangled corpses. Blood Ground. Puro muerto. You got old René going there. Like he isn't hungry enough already. Y que ya lo activaron, ya se jodieron. Hold on, the coalition? Is that why everything is so bombed out? Cierto, la ciudad está como un poquito fea. Pues. ¿Qué te parece la 1? Hold on, the coalition, sí, ¿quién es eso? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes fueron esos? Don't get me wrong, officer. I hate those foreign dogs, but the enemy of my enemy and all that. They're the lesser evil. Wow. Okay. Is that why everything is so bombed out? Oh, that explains all the war damage. Creo que la 2 entonces. Sí, I already know. Sí, la 2, sí. Damn right, son. They laid the fire of hell on the city before they stormed it. And it worked, too. The rest of the city got cleaned está cayendo como más nieve, ¿no? Sí. As a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. Fucking socialists. Entonces la Unión es socialista. Claro, todas las uniones son socialistas, Nick. Sí. Pero no pelan una. Well, it's your own damn fault. You, we, the coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party never surrendered. Of course, they still all influence. No los pudieron sacar de ahí, man. Qué arrechos son demasiado. To truly understand the players on the table, let alone the specific circumstances surrounding the... What do you think? ¿Qué piensas? Oh my god. Thinking men have opinions on these things. Oh god. Present one. Oh shit. That's how it should be. Soft socialists paving their way up for a hard-working class to take over. Foreign powers clean up our mess, and now they rule us. This coalition seems quite capable, actually. Commies just don't understand how money works. Eso burda capitalista. Nothing. I don't think. I just do. Ay, no sé, Nel. Yo soy mala con las políticas. No tengo ni idea.
Creo que la 2. Point of powers cleaned up our mess and now they rule us. Shake your hand in shame. Ah, ok, sí, ese es chévere, sí, ese me parece. Como la derrota, la vaina. After 8 years of fighting those hyenas, boiling cats for food and drinking piss in the mountains, I would have preferred if the right honorable King Guillaume returned to Revachol, or even if that damn clan Frisel had risen from the grave and led us. Claro, porque acuérdate, la vaina era que había aquí una monarquía. Había una monarquía y llegaron... hubo una revolución. Sí. Y como... me imagino que René era parte de esa revolución, pero él es de aquí, pues él es de Revachol. Mientras los que vinieron a ayudar a la revolución fueron socialistas extranjeros y esos fueron los que se instalaron, pues. Okay. Y él los odia, pues. Entiendo. A lo mejor él quería sacar al rey, pero no quiso instalar el socialismo en el país. Okay. Instead, all that is just, holy and beautiful in the world was wiped away, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere. Foreign influence peddling garbage and stupid music on the radio. Entiendo, entiendo. This is just what the commies wanted. This was their plan all along. This is what they wanted to replace the role of the suzerain with. Who was this Frizzle? Frizzle. You mentioned Guillaume. Sí, él dijo el nombre, sí. What is exactly a suzerain? Conclude. Ay, Dios mío, no sé. Son gente, pues. Son, me imagino que son los líderes de cada lado, pues, no sé. Sí, this is what they wanted to replace the rule of the suzerains with. Creo que quiero preguntar qué es suzerain. Para ver qué. Esa termina la conversación. Ah, verdad, conchale, ok. Puedes preguntar las otras dos y terminas con eso. Ok. Damn Frisel. He was the king we couldn't protect. The Carabineers failed him, and the crown. He died in the hands of the hoi polloi, in a very public execution. The hoi polloi. It makes him smaller, admitting they left the king to the mob. Hoi polloi puede ser algo así como una mob, ¿no? Que lo matan así literalmente entre un montón de gente ahí. A true king of blood and mind led Revachol before Frisel. He would have been better, but the damn commies drove him into exile. Pero está vivo. Sí, pero exacto. Ese es el que habíamos dicho que él se fue y no regresó. Okay. Some manner of self-deceit is present in his thinking. Sounds like this Guillaume abandoned him, and he doesn't want to admit it. Guillaume, que es como lo está diciendo, Guillaume. Guillaume. The suzerain is the king. Has everyone forgotten already? Jepa, yo no soy de aquí. They've forgotten already. It's no use talking to you. You were still in Daddy's balls when it happened. When we took our last stand against the filth and rode the cavalry straight into gunfire. When we took our last stand against the filth and rode the cavalry straight into gunfire. ¿Sabes qué? Eso... Este pana, este viejito es me suena este típico persona que todo es como que blanco y negro, ¿no? Y, claro, que es lo que le está diciendo el amigo, pues. Exacto, es lo que, sí, entonces es como que es como extremista, es lo que quiere decir, es como un poco extremista con sus pensamientos. Aquí que dice, composure, legendary, what is it about this old soldier that makes him sound so proud? 17%. ¿Y las otras opciones? La opción 2, 1 y 2. Do you know anything about the man hanged in the back? Okay. Ya son las preguntas, ya es como que para terminar, básicamente. La hace. Es white, no creo que es. Sí. Bueno, dale. Vamos a darle a ver. As Rennie turns from you to oh my god! Holy shit! The medals on his chest rattle and glare. He keeps his spine straight 17%. and his ribcage lifted, displaying them proudly. Okay. El uniforme y eso, sí. Oh, the medals on his... Okay, he keeps his spine straight, okay. How many medals are there? 2. The larger one is shaped like a cross, while the smaller medal resembles the sun. Look at the sun. A small blue star inside an orange sun. It has the word Valiance written below. Valiente.
Valiant, sí, por valentía. The Y la setting otra es sun de was a heroísmo. decoration used to distinguish seasoned combat veterans in service of King Frizzle I during the Revolution. A crowned head in front of 2 crossed rifles. The medal hangs from a blue striped triangle. Claro, ellos querían montar a Frizzle como King, pero lo fallaron, pues. Ese fue el que se murió, ¿no? El que mataron. Sí. Okay. The Croix de Bravoure, Cross Oh. of Valor. Oh. The cross was the highest The Croix. battlefield decoration Croix in de suzerain's Bravoure. armed forces, awarded for exceptional bravery in the line of duty, in service of King Frizzle I. Croix de Bravo. Ah, sí, the Croix de Bravo. And Croix the de setting sun. Point to his Point to chest. his Did you chest. get them Did you for get them for bravery? That's what I was going to say. No for killing babies. Or... No, por favor, tampoco vamos a poner. Ahorita el señor se pone ahí y se mata. No, la 1, ¿verdad? Sí. I'm sure, but I know this uniform's reputation. You are also wondering Oh my God. if I got this for raping women. Por favor, señor. Por favor, me hiere. ¿Cómo yo voy a estar pensando esas cosas? I don't know the Oh my god, reputation la dos en el so. Oh my God. Do you? Le vas a decir eso. No, I don't know the reputation of anything. Don't even recognize the word. No, oh my god. Sounds controversial. Let's talk about something else. No, it really wasn't. I'm just asking. Sí, creo que esa, la más. Honor Sí. is everything to me. Es ese tipo de honor Sí. que es tiene conflicto con moral, ¿no? Sí, porque hicieron cosas que quizás no sean bien vistas, sobre todo hoy. Sounds like you're about to open the gates of conversation. This man will Literally. if you let him wander off to memory lane. Sound like there's a What do you get story. the medals for? Sounds like there's a story there. But I'd like to talk about something else right now. Ya no tenemos más otros temas aparte de preguntarle de eso. ¿Será que le podemos preguntar? Porque yo creo que entre más hablamos con la gente, primero nos dan más experiencia y siempre Exacto. terminamos aprendiendo algo que nos sirve con otras cosas. Si nos dan 10 punticos más, subimos el nivel, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos a preguntarle entonces. For doing my duty in the heat of battle. For looking my mortality in the eye. When men like Gaston here hid in the bushes and shat themselves. He saved some muddy princeling who foolishly strolled into the front line in his gown of velvet and gold. Oh my god. I want to hear that story later, but right now. Okay, save the princeling. It was on the Save the first month princely? of the revolution here in Revachol. Unrest was spreading like wildfire. Marauders had taken most of the Couronne and were getting really ambitious. Okay. King Marauders. Frizzle thought he could end it all in one decisive strike. Sent his cousin, Drisson, to put an end to the unrest. Alas, the young Drisson was all piss and no vinegar, wearing a tunic of purple velvet and cockatiel feathers to battle. Even his rifle was gold-plated, shone from 5 clicks away. Can you imagine the asininity? Coño, lo vieron desde lejos. Realizes that Drisson Porque es un idiota. ¿En serio? Porque es un idiota. Lo podía ver de 5 clics. Que ¿tú sabes cuál es la distancia de un clic? Que son como kilómetros o algo así. Clics son kilómetros, sí. Okay. Entonces lo veían desde 5 kilómetros, lo veían. That isn't exactly camo. En serio, Kim, tú lo dices. Really? To keep the long and bloody story short, Drisson marched us against the partisans in Couronne. And when I say marched, I mean made us walk into captured enemy territory, single file, like toy soldiers, while he rode in front on his giant red stallion. Sí, borde heroico, sí, sabes, como película. The rebels were smart. They let us come real close before opening fire. Suffice to say, it was carnage. Pretty damn clever indeed. Creo que sería la respuesta de eso, ¿no? Bastards. No, or must have been a bloodbath. A bloodbath. Pero es que eso es obvio, ¿no? Por eso digo que lo pretty clever. Sí, Pretty pero pretty damn clever
Creo que te estás poniendo del lado de los rebeldes, ¿no? Ah, ¿en serio? Ok. Ah, Claro, verdad, tienes razón. Tienes razón, ok. Slowly shake your head, así como sí, que sí. I got shot in the left shoulder and went down. Just a flesh wound. But just as I turned over, the prince fell into the mud next to me. He was missing his lower jaw. Then his horse, driven mad by the noise and smell of gunpowder, stepped on my leg and shattered my knee. Oh my god. todo mal. Okay, then, what did you do? Can we pick up it later? No. Termina la historia, señor. Termina la historia. Shot the beast in the head. Everything went black. Everything went black. Capitaine Arnaud, le fléau des chevaux. Le flux de chevaux. Capitán Arnaud. Le flux de chevaux. Ese es como que él es el Capitán Arnaud y le flux de chevaux, ¿qué será? No sé, pregúntale a Melma. Mira, ya va. Bill, que es flux, porque chevaux debe ser el lugar, ¿no? A chevaux será caballos. Bill. No. Cheval es caballo con C-H-E. Chevaux puede ser caballos. Bill, ¿qué significa? Le flux con acentico, ¿no? Sí. Le flux de chevaux. Chevaux. Le flux de chevaux. Ya nos enteraremos. Sí. Capitán no. Capitán no. Okay. The bane of horses. Viste, 6 caballos. Wow, nos iban a decir, qué estúpido, yo preguntándole. Yeah. Bueno. ¿Qué es Bane? Bane es así como la perdición, el mal de los caballos, pues. Como mató al caballo. Okay. When I came to, it was all over. It was just me and Jolas Tresson, gurgling in the blood-soaked mud right next to me. The Dink had taken numerous flesh wounds and lost a lot of blood. But despite missing his jaw, he seemed hesitant to die. Tougher than he looked, that one. Sí, ya iba a decir, con la mandíbula así perdida, y el bicho seguía ahí. O sea, era un gafo, pero era fuerte también, pues. This will never happen to Johnny Lawjaw. Point to your jaw. Without my jaw. This will never happen to Johnny Law. Oh my god. Creo que es la 1, ¿no? My jaw is that's nothing, that's a fighter. I give up. I can't imagine. I have been through wars. Sí, la 1. That's nothing. So I grabbed the Dink and started crawling. Kept going until the 59th Cavalry picked us up. Through some miracle, we both survived. Wow. And the jealous freak convinced Frissel to give me a medal for not leaving him to die in his own blood. Piece and shit. He was the commanding officer and I was on duty. Just doing my job. Shouldn't hand out medals for that. 13 months later, I received the Sun for distinguished service. It's not worth mentioning. You sense he's downplaying it. He did a lot more than his duty. More than anyone. Sí, la verdad, cualquier otra persona lo deja, pues. In his billowing breasts and untarnished self-worth. Ya, definitivamente, porque de verdad que eso fue... Y estaba roto él también, con el brazo roto, la pierna rota. Exacto. Sounds like you're being modest, René. Sí, creo que es. Oh, why do you despise the sun so much? Stands quietly like a statue. His features motionless. No, él odia el pana porque él, es por culpa de él que estaban ahí. Es por de imbécil, sí. What Monseigneur Modesty is not telling you is that he crawled over 7 kilometers before the cavalrymen found him and Drison. Wow. 2 days later, that was. Oh my god, no se murió, wow. Qué rudo, 7 kilómetros con las piernas rotas y verga. With a mangled half-dead prince on his back. Jesus. He still managed to murder 3 rebels on his way. What? Wow. Is that pride in his voice? It's deep down, but maybe even unbeknownst to the man himself, it's there. Wow. Sí, que ese es mi amigo, pues. Sí, exacto. Hold on, you're just a little bit part of René's heroics, aren't you? Quite impressive. Quite impressive. It's men like René who made Revachol great ones. I'm not impressed. I'm impressed. All those heroics and where is he now? No, you gotta play to win and look after you first.
This doesn't sound like a good moment to express an opinion. Lean closer. I don't want to risk it. No. La 1, sí, ya que Composure nos dijo eso. Sí. Sorry, officer, but you're reading me all wrong. I'm a man of peace, and these kinds of bloody heroics are only impressive to men like René himself. Certainly not to me. How did you find the story to be, officer? Quite impressive. Ok, creo que... sí. La 1, ¿será? No, sí, porque las otras dos son como que... Sí. Maybe, but also bear in mind, officer. They don't end this out for anyone with a service record. ¿Cómo es eso? Service record. Claro, o sea, ¿cómo es que es la del sol? Pero... Nos explicaron arriba que era la del sol, sí. Sí, ok. A ver. Porque la cruz fue por heroísmo. You have to get shot repeatedly. And you need to get your hands bloody too. Claro, tienes que matar a mucha gente. O sea, eso es lo que le está diciendo. Es impresionante, pero René es un asesino, pues. Duty is something you will never understand. Entiendo. Ok. Ya sabemos esto, ¿no? Porque lo odia. Sí, lo podemos decir, pero es porque el bicho era un gafo, pues. Because he was a goddamn dandy. Dandy, bueno. Men or even being on the battlefield. Exacto, sí. All he was related. That's it. Royal blood alone doesn't make army commanders. He was a stupid kid. He was a stupid kid. Interested in horses, hairstyles, and man-loving. And 782 Royal Carabiniers are dead because of his incompetence. Wow. Yeah, fue una masacre. Whoa. Man-loving? Is that even a word? Whoa. It is not. Enciclopedia que ya busqué. No es una palabra. Bah. There were many such stories in those days. Many such men too. True Eversholians. Men with backbone. Oh yes, René, yes. Men were bigger, girls were prettier, and everyone wore the fascia. Lord, please bring those days back, if you can. I'm not getting into this with you again. Officer, was there anything else? You should try to come up with a heroic story of your own. Impress the soul soldier. No, creo que ya no. No, impressing with your... No, mira eso. No. 8% menos... menos 2 por haber lanzado la pelota. Te dije que eso no era lo que había que hacer. Ok. No, bueno, pero tenemos la misión. Después cuando la recuperemos... Seremos amiguitos. Amiguitos otra vez. Thank you for your time, sir. Lonesome, long way home. Recuperamos un poquito. Otro pensamiento. Here we go. Home awaits. Walk past Station 41. Verdad, nuestra casa. Past the Boogie Street spearhead to the other side of the lake, the frozen eye at the center of the district. Then past the video rental store on the corner. Okay. There, at the end of a street lined with pine trees, a small house no larger than a matchbox. 11 Voyager Road. You no longer live there. Those times are gone. And so are those people. Why did you come here? Why are you still here? And where's the dealer? You have to get back to work. Oh my God. That's all you have now. Oh my God. Wow. O sea, no tenemos casa, ¿no? Porque todo esto era para decirnos dónde estábamos viviendo. Y nos dan la dirección del dealer. Ay, Dios mío. ¿Qué dice bonuses? Learning cap for perception raised to 5, speed gives 1 PSY. No sé qué es eso. Que learning cap for perception. Learning cap el máximo, el máximo. Okay. Era 4, ahora es 5. Okay. Y speed gives 1 psych. O sea, tenemos 2 psych ahora. ¿Será? Wow, eso sería muy útil. Sí, mira, 2 psych. ¿Dónde está? No, 1. No, ya era así. El 2 es físico, sí. No, el otro se está haciendo, el Ace Slow. Ahora, vamos a tomarnos un break. Que quiero... ¿qué hice? No sé, ¿qué hiciste, Nick? Ay, mira, se puede viajar.
Wow. Apreté F9. No sabía que se podía, pero bueno, lo voy a pausar. ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Ya va, regresa, abre el menú. El menú, ya va. Abre el menú. ¿Este menú? Ah, el menú. Donde están los pensamientos y eso. Ah, ok, pensé que era... Sí, eso fue lo que hiciste, Nico. ¿Qué hice? Lo que hiciste fue cargar el save anterior. No, ya va, entonces ya nos devuelve. Perdimos toda la conversación del señor. No, me niego, ya va. Load. Quick save. Claro, y grabaste sobre ese. No me digas eso. Hay que hacer todo lo del señor otra vez. No, perdón. Pero... Claro, porque yo hice, ¿por qué viajo así? Eso no tiene sentido. ¿Será? Fue Ya que va. cargaste el quick save anterior. Que era que lo grabamos ahí antes de hablar con Q1 y eso. ¿Te acuerdas? ¿Será? Ay, perdón. Pero déjame ver las misiones, a ver qué nos da aquí. Run the numbers. Ah, pero mira, ya tenemos... Claro, pero, o sea, que después fuimos a hablar con Q1, ¿te acuerdas? Y todo eso, que Pero... grabamos antes de hablar con él. No, pero hablamos con Kuno y nos dieron el serial de la armadura, ¿no? No, nosotros primero hicimos la llamada y después fuimos a hablar con Q1. Pero mira, ya está tachado. Go to the harbor. Ah, entonces, no sé, pero el pensamiento no lo tenemos completo. ¿Cuál pensamiento? ¿Cuál? El que nos ganamos ahorita. Está en 93%. Y no estaba. No, estaba en 100 porque lo habíamos ganado ahorita. Coño, la madre. Perdón. Gear Cactus. Coño, perdón. Sí, exacto. No tenemos la casa del dealer todavía. Coño. Bueno, tenemos lo de Q1 aunque sea. sí, bueno, eso lo hacemos rapidito, pues ya que sabemos el... Exacto, le damos el clic a todo así rápido. Sí. Ok, perdón. Vamos a tomar un break que voy al baño. Voy a buscar torta. Dale. Ok, ya venimos.
A ver. Déjame ver si me escucho. Ok. Mientras Nell vuelve, voy a ir adelantando lo que la cagué. A ver, inventario. Asking to tell you where you are. Pay for damages. Run the numbers on the victim's armor. Shortwave to run the serial number. Explore the wilderness, secret badge, strap on your gun. Okay. Aló. Hola, Nel, ya estamos en vivo otra vez. Es que quería adelantar un poco si podía de lo que perdimos. Bueno, sí, dale clic todo así completo y grabamos. Sí, perdóname. Bueno, ya sabemos. F9, ¿no? F9, nadie apriete F9. No, o si nos equivocamos en algo que no queremos. F9. Ahí sí usamos F9. Ok. Estamos aquí. Ay, coño, siempre aprieto esto sin querer. Ok, apretamos aquí. Yo apreté acá. Epa, ¿y si no lanzamos la pelota o si la lanzamos? Ay, verdad, no sé. If you had a bag in your hand, you could collect these bottles and sell them. Ah, lo que me has dicho, Nel. Ya va. ¿Dónde dice? Aquí en la papelera. A ver. Okay. Que si tuvieses una bolsa. A ver. Usa la bolsa. A ver. Ah, mira. Y dice que puedes agarrar las botellas y venderlas como me habías dicho. Excelente, esa es la mentalidad. Buen provecho, Nel. Gracias, Nick. Ah, mira que hay unos laticas. Agarro. Ah, bueno, pero por lo menos le sacamos provecho. Vale, vamos a ser millonarios, ¿vale? Le sacamos provecho a que me equivoqué, por lo menos. Y había plata allá abajo también, ¿no? Sí, aquí es. Ok. Sí, aquí había platica. Por alguna razón, ¿no? Agárrate. 7:37 estamos, ok. Shift. ¿Qué más había? Ajá, aquí habían las balas estas que habíamos mencionado. Corre, amiguito, corre. Okay. Ahí están, ahí hay otra papelera. Sí, mira, ¿verdad? Y que el policía recolector de basura. Policía, ¿cómo recoger lata? Sí, recoge lata. ¿Qué más había acá? Esto. Roundabout North. Y... Allá arriba no hemos ido. No hemos ido todavía. Pero vamos a hablar con el señor. Por lo menos no nos saltó tanto. Ajá, ¿qué hacemos con la bola? Voy a ver qué hacemos con la bola. Porque, ahora lo voy a grabar ahorita entonces, porque qué fastidio. ¿Qué iba a decir? Porque tuvimos un buen resultado porque fuimos sortudos, ¿no? Tenemos nada más 17% de lograr ese... Sí. Entonces vamos a hablar, a ver qué sale primero. Y... Have you no shame? Whining up. Honey. I'm trying to. These manly men are playing balls. Okay. This is a Preguntamos ahora, ¿cuál es el juego primero? Sí, vamos. Ahí está la pelota. Sí. No, you got this. No. There's the ball. You're the game. Oh, wow. 92%, por eso fue que lo hicimos, perdón. Better observe them first. No, yo creo que podemos seguir nuestro camino, el que hicimos, ¿no? ¿Tú crees? Dale, pues. Dale. Si no, F9. You are immediately surprised by the balls. Feel the ball. Already, your muscles are just. Take the surroundings. Ruffles your hair as you And let go. Ahí va. Qué estúpido es. Ya, ahora que compré una bola nueva, pues esa vaina cae en el agua. Bordel de merde! Hey, it wasn't whorehouse of shit. What the hell is your problem?
creo que pusimos not a weak right tricep, that's for sure, ¿verdad? No. I don't care if you are a cop. Y después, Do not just ruin I'm sorry. our game, son. We can't prep a tonk with 5 bull. I thought it was a shot put for the Well, it pussy. damn well isn't. Take it easy. Of course there's harm done. I will try to fix it. Yes. Okay. Why did you come here? You never know. He might know something. This is a good vantage point. Unfortunately, I don't. In Martinez, the union is top is a... He doesn't know about the crime. Your time is better spent discussing politics. Oh, cierto. What about police women? I'm confident they are indispensable in regard to all the paperwork and other You mentioned keeping the administrative station duties. tidy. No man can afford to turn his eyes to the horizon. The RCM doesn't discriminate, unlike man. They also... I'm glad at least some people keep a level head in this turbulent... Gracias. Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. Yes. Why what? Because that's what happens when communists hijack your country, execute your supreme leadership, and turn your capital into a slaughterhouse. You communists, socialists, anarchists, call them what you like. Sadly, should have... It was probably a bit more complicated than that. Why Sheldon here in Martinez? They should have chosen a place away from... Okay, la primera. Because this place is... Yes, Martinez was used as one of the 3 footholds in Revolution during Operation Death Blowing. La dos. This here is Blood Ground. Blood ground. You got old René going there. Está la Damn dos. right, the rest of... Well, You don't... Thinking men have opinions on these things. That's how it should be. Some socialists provide. Creo que fue. Foreign powers clean up. Sí. I'm sorry, I would. Instead, this is just what the commies wanted. Who was his Damn He feces? slouches as he says that. A truque. Some manner of self-deceit is present. This was René. It's no use talking to you. Okay. You were still in Daddy's balls when it happened. When Okay. we took Pero esta mira. Uy, esta es 17. Creo que no la vamos a pegar esta vez. Ah. Vamos a ver. All you observe is a veteran muy refusing poquito. to let go of the past. Que le preguntamos todo sobre las medallas y eso. This is not Cierto. uncommon. This is the uniform of the Royal Carabineers in service of Frissel I, Guillaume Le Lion, and the valiant Lion. King Philip V before him. don't you mean Fristel the fan? You do not speak his name, Craven, Ahora sí, ya clown. está completo el But pensamiento. he was our clown. Ours to ridicule. He was our Come clown. on. There's something you missed. Sí. You'll get to it. Okay. Don't worry. Ah, ok. Pero no era tan Claro, porque importante. era white, ¿no? Era white. Sí. Era white. Ok, cierto, ok. Thank you for your time. Ok. Pero mira, lo logramos en menos tiempo. Lonesome. Ah, Long ok. way Ahora home. sí. Qué triste esta historia. Este sí. Here we go. Home awaits. Walk past Station 41 and through the market. Past the Moon Street dale a Spare set, creo. to the other side of the lake. Ya la escuchamos. The frozen... Ok. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí F5. Este sí le da... ¿Será que lo cambio para este Ace o esto se movía solo? No, No. ese siempre estaba bien. Ok. Lawson... Sí, chamo, qué triste. ¿Qué era esto? No tengo casa. Temporary Research Bonus. Empathy towards Kim Kitsuragi. ¡Ah! Ay, me olvida. Cuando nos hicimos el hi-fi, ¿te acuerdas? Sí, ¡ay, verdad! ¿Te acuerdas? El ¿cómo que era? El High Five in Town Lore, ¿no? Ajá, eso. Ok. Ok, ahora sí tenemos la misión de la bola. Ok, me salgo. F5. F5. Ok. Listo. Mira, tenemos más tiempo, de hecho. Ahora tenemos Eso. 45 minutos. Antes teníamos media hora nada Sí, más. eso es lo que te iba a decir. Vamos Vamos a... podemos ver qué más. ¿Podemos ir para arriba o hacia la derecha y abajo por aquí? Déjame revisar aquí, creo que hay algunas cositas. Agarro la... A ver... Este es el... Sí, ese nosotros le hicimos Pat, ¿no? Ah, cierto. ¿Y esto qué es? Una pelota ahí The rara. damage looks like it could have caused by an earthquake. Okay. Enormous bulls worthy of a real man. Bulls?
Okay, el carro. Y ok, entonces nos vamos para el norte, ¿será? Para investigar para allá. Ahora, vamos al norte. Por la placita hacia arriba. No, o sea... Ay, perdón, era abajo, ¿verdad? No, bueno, vas por ahí. A ver, papeleras, no. Aquí hay, mira todas las botellas. Todas las papeleras. Millonarios, vamos a hacer, Nel. Chamo, vale. Hobocop, ¿no era? Hobocop. ¡Qué cómico! ¿Qué era Kim? ¿Qué era aquí? Que este pana recogiendo. Viéndonos y recogerte esas. A ver, ok. ¿Qué hay por aquí? No sé. Ay, coño. ¿Qué más hay? Nada. Un bote. Ok. Ahí a la izquierda. Y unas grúas. ¡Oh! Dale, plomo. Esta es una... son señales para... Capside Apartments. ¿Qué es eso? ¡Sangre! ¿Dónde? Arriba aquí a la derecha, mira. Como pintura. ¿Qué? ¿Nos están hablando? Sí, a ver. The girls up there, did she spill the paint? Ah, es paint. Ok, es pintura, sí, ¿no? Es pintura, sí. Es como muy roja. Esta chica aquí. Sí. Venga, ¿podemos subir? Oh, Cindy the Skull. What the hell? Down Rue de Esperance. You wait and see. Un artista, ¿sabes? Un artista. Yeah, the streets will flow red once more. Wow, no sé si quiero eso. Who are you? Exacto, yo tampoco quiero eso. Fucking skull. What else do you want to know? Date of birth, blood type. Después de la historia de muerte y destrucción que nos contó el señor, no quiero más muerte. The last time I was dead was hepatitis C. Sí. ¿Será por eso que está así tan pálida? We just want to know your name, little lady. No need to get defensive. Don't use that tone with me. I am the law. Let's start with your blood type and go from there. When were you last tested? La 1, ¿será? Sí, la 1. And here I was trying to be polite. Just can't win with you pigs. Es que nadie nos quiere porque somos policías. Sí. Despite the sass, she puts the brush aside. Okay. Porque está pintando, ¿no? A brush, an artist. The red splatter is urban expressionism. You keep looking off to the side. What are you looking at? What are you doing to the wall? Do you know anything about the recent murder? Okay. Creo que el looking to the side puede ser que estás viendo la pintura, ¿no? Probablemente. Exacto, sí. Pero si queremos entrarle en conversación, podemos preguntarle esa, pues. La de... ¿Qué estás mirando y tal? Okay. The lieutenant furrows his brow at another one of your eccentricisms. Oh, un bote. Okay, aquí para allá. Aquí para allá. Okay, disdainfully. She nods disdainfully towards a woman performing maintenance on the bow docked next to the pyre. Okay. Hatred, disgust. It's difficult to tell which of the two is more present in her girlish features. The woman on the boat does not notice her steering. That Ozon. Someone's got to keep an eye on her. Ozon is an archipelago 2 days' travel away from Rivershore. Its moneyed residents, used to posh restaurants and upscale boutiques, rarely have reason to visit Martinez. Probably the wild. Who is she? We should talk to her. She's a professional negotiator, though. I have the feeling she will be very cooperative while telling us nothing. Ella es la negociadora de la huelga. Okay. La reconocedora de la empresa. De la empresa. You should take the lead. Ask her unexpected questions, you know? Do your thing. Don't be afraid to get a bit wacky. Throwing her out is our best bet. Ok, ¿quién nos está diciendo que seamos locos con ella? Wacky. Good idea, piggies. Run along now. Fuck her shit up good. Impound that boat while you're at it. Wow. I'd like to watch her swim back to Ozon.
What are you doing to the wall? Sí. Okay. Can't you tell? I'm painting a beautiful mural, an aereo graffitio visible from low orbit. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. Suddenly pensive, okay. So you don't know what to write? Or why are you so ese por de fascista, sí. Why are you committed to the face in the building? Creo que la 1, ¿no? Wait, ya va, ¿cuál es la 3? I have an opinion on this. Wanna hear it? A ver si le interesa, a ver si la... ¿La 3? Sí, la 3, a ver qué dice. Yeah? I love public art. I love public art. Don't mind us. Keep doing what you're doing. I'm gonna have to stop you. This is hooliganism. Actually, I don't have an opinion. I lied. Creo que la 1. La 1 para ver si le quedamos bien. Ahorita nos dice pig y tal. I'm sure the inspiration will come to me now that I have an official RCM stamp of approval. Sarcasm. She means the opposite. Sí, I know. Do you know anything about the recent murder? Okay, so vamos directamente al grano. Pigsty. Go forth and forage in someone else's shit. No shortage of squealers in these parts. Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, informative manner. We weren't put on this earth to make your life pleasant, fucko. Oh my god. Creo que ya va, tal vez si podemos volver a lo de la pintura, tal vez le podemos preguntar así tipo, ¿por qué no sabes? ¿Sabes la opción que había de... Ajá. Vamos a ver qué tal. Can't you tell? I haven't really started yet. Ahí está. Have you ever tried your hand at graffitio? When faced with a blank wall, most people write unimaginative stuff, like pigs go home, and Mona was here. We rarely see pigs round here, though. Just union cads. And my name's not Mona, so... Entonces no, ¿verdad? Sí, no sé. Sí, creo que no hay... Eso suena como muy, sí. Sí, muy como que... confrontativa, así exacto. Como que sí. Yeah, okay. Sí, esa me. I'm sure the inspiration... She means the opposite. Catch you later, Cindy. Watch your back, Ungulate. You've got eyes on you. Ay, Dios mío. Ok, vamos a hablar con la representante. ¿Qué es esto? ¿Qué es? No sé. Dale a ver. No me deja. No te deja. No. Pero bueno. Podemos entrar aquí también. Podemos entrar. Graba ahí. F, ya va, para no apretar lo que no es. F. Sí, creo que podemos subir y hablar con ella. Y ahí hay como... ¿Son botellas? A sturdy metal door guards the southwest entrance to the apartment building. It's locked. Knock. The door rattles against your knuckles, but there's no response. Knock again. The door rattles again, but this time you hear an elderly woman's voice calling out from inside. Stop banging on the door. I'm not letting any more strangers inside. Tiene una escoba, mira. Tiene una escoba, yo pensaba que era una escopeta. Ay, capaz. Hold on, who am I speaking to? Doesn't matter who I am. Now go on, get out of here. From within comes the faint sound of a broom sweeping across the concrete floor. Tiene una escoba. This is the police. Open the door. Police? Everyone knows the police don't come round here. Venga, es que pana, como que... Primera vez que ven a un policía como en décadas. Sí. Ese es que como no tenemos casa, cuando nos toque dormir, creo que podemos venir aquí a donde la señora. Decimos por I'm no joking. Sí, porque no tenemos como que no tenemos casa. Dinero para el hotel, sí. Sí, ok. No, I already told you. I won't be responsible for any more strangers getting into the building. Tal vez hay un montón de... ¿Cómo se dice? Gente que se mete ahí. Go check the backyard door. Maybe someone there will. Backyard door. There must be another entrance to the east. ¿Quién te debe policía? No, creo que vamos a irnos porque creo que... Sí. Esa es una opción para después. Sí. Capaz yendo por esta calle aquí de la derecha se puede ir, pero vamos a hablar con la señora aquella. ¿Qué es esto? A ver.
Looks like there was more construction here once decades ago. Ajá, dijiste botellas. Ahí arriba, donde está Cindy. Ah, sí hay. Hay que entrar es difícil, hay que agarrar las botellas. Hay que agarrar las botellas, esa es la misión ahorita, agarrar todas las botellas. Ahí seguro hay botellas, sí. Magnesio. Magnesio. The belly of this boat shines like it was recently painted. Okay. ¿Qué más? Ay, no, por ahí no. Ah, botella. Mira las botellas aquí. Sí. Están muy chiquitas. Sí, están chiquiticas y ahora Kim me estorba, no puedo ver. Quítate, Kim, quítate. Y esa es la dirección. ¿Qué es esto? Pero se nos va a llenar la bolsa. Roof de ese, ok. Si las botellitas así que están en el piso no se iluminan. Se iluminan. Hay que andar pendiente. Ok. Ojalá que nos den ya por cada botella o algo así. Ay, no creo, nena. Un centavo, sí. Voy a grabarlo acá. No, es la viejita esta. Bueno, no es una viejita, es una señora. Una señora, sí. The room is much bigger than this is worth more than you'll ever earn all your life. Verga, entonces sí es gente de plata, esta gente de Ozone. Sí. Ok, vamos a hablar. Tenemos media hora y nos vamos con la... Dale. A ver. A striking woman leans against the cabin top of her sailing boat, smiling as you approach. Her green raincoat glistens with droplets. A silk scarf is tied around her throat. Good afternoon, officers. I'm Joyce. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCM. Okay. Joyce L. What does the L stands for? I'm a little foggy here. No. What gave us away? No, creo que shake her hand, ¿no? Sí, tan lejos. Yo creo que no con los guantes. Es que ella dijo, she steps closer and holds out her hand over the railing. Ah, dale, sí, shake her hand. Bueno, no se nos olvidó quitando los guantes, pero bueno. Sí, después haber tocado el muerto y todo. Tiene su grip is tight and cold. Like steel. Ejecutiva. There is strength there. If she wanted, she could sink her nails deep into your skin. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will, gladly. Vamos a ver. To hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. Oh my God. I should let you know that he is recovering from an unusual medical episode. Very unusual. La borrachera máxima. His ultimate competency. There's a trace of irony in his voice. Mischief, even. This is a tactic. It happens quicker than a shooting star. But did the lieutenant just wink at you? Wow, reaction speed. Thank you. Give me kick. How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation, and the full cooperation of the Wild Pines Group. Okay. Kim nos dijo que fuéramos medio loquitos, ¿no? Pero vamos a ver. You're on a boat. Tell me about what do you do? What can you tell me about the strike? What can you tell me about the lynching? Do you know something about this? Tattoos? Oh. You seem rich. Can I have some money? Tenemos que preguntarle eso en algún momento. Eso sí que preguntarle. Entonces, ¿cuál? You're on a boat. Podemos comenzar así, ¿verdad? Raro. Todo wacky, sí, creo que... Sí, que you're on a boat. Ni siquiera es una pregunta. Sí. Why, yes I am. Not a lot of people on boats are there. Do you have a license for this? I think I have a handle on the boat thing. Okay, conclude. Okay. Does she have a name? The boat? No. It is called Cordelati 19 because that's the type of sloop it is. But what kind of boat is it? Okay, but what kind of boat is it? Le preguntamos eso. Claro. It's a pleasure craft, a 19 pacer. It also happens to be rated for Category 1 racing.
Though these days I mainly use it for business. My slew, sí, gente de plata. I like it a lot. It's the eel's hips, baby. Is the eel's hips? What? The eel's hips. Part of the interview. It has so little to do with the murder we're investigating. Ok, Kim, tú me dijiste que empezáramos raro. Tú me dijiste. Creo que la 1, ¿no? Sí, porque, la 1, sí. Of course there are. We're on an archipelago. How else are you supposed to get around? Wait, we're on an archipelago? What do you mean archipelago? Ok, la 2. I mean, we are on Le Caillou, are we not? She raises her brow. Neighboring Ozone and Fas Alamer island groups are archipelagos, while La Caillou, by contrast, is a single fertile landmass, the 4th largest island in the world. It is not an archipelago. Claro. Technically, the neighborhood of Zone, Fas Alamer group is archipelagos. While Lake Caillou, by contrast, es a single. Entonces ella dijo, I mean, we are on Lake Caillou. Entonces ella, podemos decirle eso. La de primera, ¿no? Lake Caillou, sí. Still, I haven't seen anyone else. Sí. Las dos son verdad, pero la 1 es como que nuestro... Vamos a mostrar que sabemos cosas. Claro. Okay, if you want to get technical, the point is we're all on islands 5 here. experiencias. Sail is still the most expedient way to get from one Sí, island exacto. Todo este mundo es como mar, pues. especially when you're in a hurry to resolve a strike. Still, I haven't seen anyone. Esto es verdad también, podemos decirlo eso. Sí. I haven't seen anyone else drive a souped-up Capri Kenema motor carriage either. Actually, that motor carriage has been specially issued to serve as a patrol and pursuit vehicle. It's for crossing long distances in the greater Ravachol industrial park. Sale Kim porque ese es su carro, pues. Neither is this. A toy, I mean. It's a machine for crossing long distances in the Bay of Revachol, between the city and the islands. You need to make this lady admit she's only riding around on this boat because she's... You need... Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. You have the guns and the ammo. Take this Klassenfiend down. Klassenfiend. ¿Qué es eso? No sé qué es eso, la verdad. Eso es como alemán, Klassenfiend. ¿Puedes buscarlo para ver qué es? Sí, voy a buscarlo. Klassenfiend. Klassenfiend. Aquí está, Klassenfiend. Wow. ¿Qué significa? Sí, es del alemán y significa enemigo de la clase. O sea, es enemigo de los trabajadores. Pues. Exacto, ok. Sí. Creo que la 1 entonces. Let's talk about the economics of this boat you're on. Esto es borde de comunista, pero importa, vamos. Ok. Let's talk about economics. You mean to say that it's a symbol of conspicuous consumption? That I'm a member of the ruling class? Preciso mundo. Class war time, baby. No, it's a symbol of our subjugation, foreign capital to bad kind of... The bad kind of capital. Wow. Preciso mundo, class... La cosa es que... Sí. Yes, exactly. Yes, exactly. Creo que es como que... Lo que ya he dicho, sí. Exacto. You mean symbolic... Yeah. Yes. Detective, exactly. May I remind you that Mrs. Messier is a professional negotiator. He doesn't look like he thinks you best her in a thing. No, okay. Then what does that say? No one's known. Does it say docking reserved for residents of Rue de Saint-Ghislain, 33A? 33A, this old proletarian haunt here. As I said, plenty of people drive boats of all social strata. Fire back, quick. Fire back. Es como que para pensar en algo que decirle, ¿no? Fine sí, a ver. Creo que esto no es... 58%. Ay, es a red check. Es red check porque esta conversación no va a pasar otra vez, no vas a poder preguntar otra vez, pero no creo que afecte así súper mal o bien el... Sí, ¿verdad? Es como que... Sí. Vamos. Fuck you, reaction speed. She takes a sip. It's gonna happen. Okay.
Something's about to happen. Point to your head. I'm in here. Any moment. Ay, Dios mío. ¿Cuál le decimos? Any moment. La una. Of course. Nothing happens for quite a while. No. They will come from my head. The argument. Oh my god. Wave your hand next to your head. It will help. Okay, eso ayuda. Sí, a ver. Nada. It doesn't. Nothing is going to come. Give up. Keep waving. A ver. Keep waving. Why? It's as if there's a tiny spinner on the side of his head and he's reeling thoughts out. Yes. Except yes, that's what we're doing. I thought it's going to come out of my head. Keep doing it. And into my mouth. And I will say it. Lo hacemos, seguimos haciéndolo. Keep doing it. Sí. Keep doing it. Lieutenant, I truly don't understand. Here. F9, Nick, F9. Le doy F9, a ver. ¿Será que pasa? F9. A ver. Sí, F9. Oh, tienes razón. Wow. F9, Nick, F9. ¿Te imaginas tener F9 en la vida real? Sería genial. Sería genial. Ok. Ya sabemos que... Ya sabemos. No meternos en esa conversación mejor, tal vez. Sí. Good afternoon, Officer Joyce L. Messier. I represent the board of Wildfire. Shake her hand. Shake her hand. Gentlemen, I'm glad to see you here. Like steel. I was just... That is good to hear. There's a trace of irony that happens quicker than a shooting star. How interesting. Okay. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation and the full What can you tell me about this strike? Pines group. ¿Sabes qué? También podríamos hacer la misma conversación y tratar el dado, ¿no? Porque es básicamente que fallamos esa lanzada. Claro, sí, pero hay que pasar por muchas cosas para llegar a ese dado. Sí. Ok. Entonces, tell me about Wild Pines. What do you do? Le digo eso, no sé si... What can you tell me about the strike? Sí. Esta. Everything. Right up to, but not including, trade secrets. Oh. Wait, what if I want to hear about trade secrets? Creo que, pero sería más bien, what is your role in this, precisely, ¿no? Precisely. Sí, pero la 1 o la 2, cualquiera de las. I believe the official title is Senior Labor Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to Wild Pines and return with Wild Pines' counteroffer. And how are the talks going? They're not. Bad. That's the problem. The union stopped all negotiations a week ago after that awful lynching. A week ago. Sí, exacto. Después de la matanza. She just admitted that the lynching and the strike are connected. Oh, ¿será que estaban negociando y ¿sabes? La counter offer fue tan mala que lincharon al pana, ¿no? Puede haber sido, sí. Estaban negociando y fue como, no vamos a aceptar esto, pues. Sí. Now they won't even let me into the harbor. There's a 2-meter-20 racist behemoth blocking the gates. Oh my god. Wow. So the strike is connected to the lynching. How were the talks going before the lynching? Quiero saber de esto. ¿Qué te parece a ti? Sí. Dale, a ver. Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. ¿En serio? And when did you first arrive? I arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was still partially frozen then. I preferred to do these things on site, like the RCM. But the strike began in December. Oh, wow. Llegó burda de lejos. O sea, mes y medio después. Sí. Eso es para que veas que la empresa no le está parando mucha bola, pues. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union boss. Mr. Clare refused to speak with Gaumont, despite concessions he'd granted the union in prior negotiations. Yeah, but I wasn't the original negotiator. It took over Gaumont. Mr. Clare. The union boss is Mr. Clare. Mr. Clare refused to speak with Gaumont despite concessions he'd granted the union in prior negotiations. Okay. This isn't the first time the union has gone on strike? Heavens no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime pay and a medical plan. This time their demands are more, I guess you could say, aggressive.
Dios mío, y que. Pero estás viendo. Pero estás viendo. Te pillaste eso. Tienen. Las grandes concesiones fueron un plan de salud que es normal y que les pagaran por el tiempo de. ¡Qué bola! Están como los jefes de Luis. Que no, justo, bueno, y tal, y sin paga y sin overtime, que arrechos son. Justo eso pensé. Ludicrous even, it's meant. Ludicrous. Exacto. Ludicrous even, it's meant. What happened to this Gomon? What are the demands? Exacto, dime, ¿qué es eso? Demandas agresivas, ¿qué significa eso? There are leaflets everywhere and banners. What did they say again? Oh yes, every worker, a member of the board. Most of the workers probably don't know what that means. Eso es como, no sé, eso es como extraño. I don't know what to think about the over-aggressive homie posturing. Seems like they have no idea about business. Porque, sí, exacto, porque, o sea, quieren que todos ellos sean parte de la, sí, literalmente comunismo, pues. Creo que. O sea, es como que, verga. Creo que la 4, ¿no? Seems like they have no idea about businesses. Porque estás como que estamos en una negociación con ella, básicamente, ahorita, ¿no? Entonces es como claro. Admitiendo que esta gente no sabe y ella, por supuesto, está en contra de ellos, ¿no? Claro. Vamos a ver. Seems like they don't have. Okay. In its defense, another said, demand democracy. Pretty tame stuff compared to every worker a member of the board. Okay. What does that even mean? Democracy? What the hell? Sí. Most of them probably don't know what that means. Sí, las dos creo. Eso es lo que dijo Kim, sí. Lo que dijo la lógica. Sí. La lógica es que ellos no tienen idea. Sí, exacto. La mayoría ni tiene idea de qué significa they explained it. Every time the Wild Pines group makes a decision about anything, it needs the signature of each of the 2,200 workers. Sí, eso es lo que significa, exacto. Sí. Como Just que... so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of Wild Pines Group. Sí, no, eso no tiene mucho sentido. Qué cómicas las opciones, mira. That's pretty funny, I have to admit it. The workers can be kings. The king is the king. The king is then, long live the workers. Wow. What are you going to do? Pero la primera o la cuarta, diría yo. La primera de ella, a mí no me parece gracioso, seguro. Ok. ¿La cuarta entonces? Sí, la cuarta. What are you going to do? I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position. A hard-nosed tactic with a side of mockery. Pero no, eso es lo que realmente quieren. Follow-up, just the same nonsensical slogan repeated over and over again. And now, people are getting lynched, I hear. Behind the whirling in rags. A disastrous situation if there ever was one. Excuse me, from whom did you hear about this lynching? I first heard it from the boyer at the gates. The one whose very name advertises his aversion to work. I think he said it was, call me mañana. Call me mañana. Ese es su nombre. Qué excelente nombre, ¿vale? Ese el carajo que no le gusta trabajar. Call me mañana. This checks out. Okay. What happened? Ese será el trovador. Call me mañana. Ella sí dijo que estaba in the gates, ¿no? Ya, a ver, voy a the gates, por eso. ¿verdad? Tal vez tienes razón. A lo mejor es la misma persona. What happened to this Gomon? ¿Verdad? ¿Qué le pasó a él? Porque él se tuvo que ir. Lo mataron. Bueno, no, es que lo que había dicho antes es que Mr. Clare rehusó hablarle más. Para más nada. Y el tipo se rindió, pues. Tell me about this union boss, Mr. Clare. ¿Qué tal es eso? Clare is a man of the utmost integrity. If you can say one thing about him, it's that he always puts the interests of the workers first. Okay. Really? It's not. Everard is fantastically corrupt. I imagine he has a thick, viscous goo where you and I have blood. What? If you were to prick it with something sharp, you could see it oozing out. A knife, maybe? Ooh. No. A rapier. A rapier. Wow. You sound like you're about to take a rapier to him. Oh. Is he that bad? Creo que la 1. La 1. La 1, sí, pero no hemos dicho nada raro. Oh, heavens, no.
We get along just fine. Yet, now that you mention it, I can't stop imagining that black treacle just dribbling down his double chin. Asco. Is he that... say nothing, no. Is he that bad? Is he that bad? Es lo mismo, no sé si esas dos. He can't be that bad. Or say nothing. Say nothing, ¿será? He is the most corrupt individual I have ever seen. Wow. And I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, more irredeemably nepotistic, then it's his twin brother, Edgar. What? Yeah, he's the most individual I have ever seen. Wow. And I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, more irredeemably nepotistic, then it's his twin brother, Edgar. Okay, so los dos son malísimos. There are two of them? Yes, Edgar looks exactly like his brother, except for that lazy eye. Esto seguro va a salir talks exactly like Everard does. And when one's term as foreman is up, the other takes over. Wait, ya va. Entonces ya va. Yes, Edgar looks exactly... Qué loco eso. Ya, Edgar tiene un ojo flojo. Except for, sí. He also talks exactly like Everard does, and when one's term has foreman is up, the other takes over. ¿Qué significa eso? O sea, ambos son capataces. Entonces, por ejemplo, Edward trabaja en el día o algo así. Él termina su jornada y después Edgar se encarga en la noche. Y parece que fuera la misma persona trabajando todo el tiempo. Lo que yo entendí de eso es como que ella dijo nepotismo. Quiere decir que como ellos son el jefe de la unión, cuando uno de ellos es el jefe, cuando el término de ser jefe termina, el otro agarra el puesto. ¿Me explico? Parece que es la misma persona todo el tiempo, ¿sí? It's how they circumvent the term limits, you see. Sí, okay. With a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. What about the union itself? O sea, exacto, el resto de la unión es bien. ¿Podemos sacar a esos dos corruptos y poner a alguien mejor? Okay. The Debarders Union was once a perfectly normal institution. 20 years ago, anyway. It must not have been easy to establish under the Emergency Act, but they did it. I can respect that. Organised labour at its best, as they say. Then something happened in the local chapter elections. The brothers Clare came and transformed it into a... how do you say? A mafia. The Debarders are a crime syndicate. Sad as it may be, I suspect we'll be forced to cooperate with them. Por eso es que ahorita cuando todo siempre dicen, no, ellos son los dueños de la vaina. Se volvió una mafia, pues. The company has tried appeasing in the past, but I'm afraid our concessions have only emboldened Everard and his brother. And your opinion, detective, if I may ask? I'm a curious and talkative person, you see. Would you say the Debarders Union is... an effective advocate for the rights of local working men, a giant leech sucking the life out of Revachol, basically a socialist mob? I prefer not to have an opinion on these things. ¿Cuál, Nick? Porque tenemos que irnos por ¿cómo es que? Una rama de la política. Yo me estoy preguntando porque no sé cómo será la mecánica del juego, pero en mi mente yo diría que deberíamos estar como que del lado de ella cuando estamos hablando de ella y del lado de los otros cuando estemos hablando con ellos, porque así es que nos van a dar más información. En este caso, entonces sería a giant leech or basically a socialist mob. El socialist mob es como la más... Sí, porque porque ellos querían como que todos ser los partes de la... No es realmente una opinión como tal, sino es básicamente el fact. El fact, exacto. Thank you for being candid. Sadly, Wild Pines have cooperated with what amounts to a crime syndicate for 2 decades. However much you feel... Claro, esa es la parte oscura, porque en realidad son como una mafia, pues. Okay. One more thing. You said something happened in the elections. La verdad que algo cambió, ¿no? Vamos a preguntar. Que fue cuando llegaron los Clare estos. Sí. I'm glad you asked. Yes. There was a woman, the previous forewoman of the union. She disappeared. Ay, la mataron. Sí, la mataron los Clares.
Yes. On the last day of the local chapter elections, her daughter phoned in and said she wasn't running anymore. Or coming to work. Ever. End of story. O la amenazaron también, ¿sabes? Le dijeron si viene. This fool woman, her name? Le pregunta el nombre, ¿verdad? Sí, el nombre, sí, sería interesante ver el nombre. The company records do not even give a name. What the fuck? She's just forewoman in private correspondence. Holly. I don't even know if it's a sir or given name. And I don't have access to the union's files. Wow, qué misterioso. La 3, ¿no? Some kind of extortion, probably, yeah. O eerie, ¿sabes? Eerie porque sí, puede ser que la hayan matado, pues. Some kind of extortion, probably. Sí, creo que la 3 le voy a dar. Sí. Indeed. The company suspects foul play, but there's nothing they could do. It was a union matter. The point of the presentation is, these kinds of things happen around the Clares. Watch out when you're dealing with him. Okay. Vamos, cuando nos toque hablar con uno de esos. We'll be just fine. Bueno, I don't know, Kim. I don't know. Okay, la última entonces. What happened to this Gumon? Mr. Clare told him to... How did he put it? Fuck off, midget. Gaumont is short of stature, you see. Oh, wow. Cool. Not cool. Not cool. Not cool. Yeah. La 3 entonces. Sí, not cool. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before, and who was more than fair with him and the union. Of course. How else can I help? What can you tell me about this lynching? Do you know? Okay. Creo que eso y los tatuajes también me interesan. Sí. You seem rich, me había olvidado, Sí, esa es la última, Sí. A lo mejor nos puede dar plata, sí. No siendo, si es real. She falls silent for a moment, contemplating something. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. Okay. Of course, ma'am. Fuck. We should have introduced ourselves. I am Lieutenant Kitsuragi. Yo no me sé la placa. Creo que ya sabemos. Sabemos el número. This is my colleague from Precinct 41. I'm afraid he doesn't have his badge at the moment. I hope mine will suffice. How curious. Why is that, detective? Sí. I recently suffered from an unusual medical episode. I see. I see. Are you saying you lost your badge during the course of this episode? It's possible. I could have eaten it for all I know. I don't remember anything. Sí, chavo, quiero saber. O sea, la pistola tiene una pista, pero esto, la placa, quién sabe dónde coño estará. ¿Verdad? Sí, it's possible. A lo mejor sí se lo cambió, está. Oh my god, las dos son terribles. Creo que la 3, ¿no? After a night of heavy drinking, I lost all memory of my life and the world. Yes. Creo que la 3, ¿no? Sí, para que no piense tan mal de nosotros, ¿sabes? I can't hear you, darling. Speak up, please. Okay. No, coño. La 2. Oh dear. Oh dear. Some kind of encephalopathic amnesia. I don't even know how to respond. Sí, encephalopathic. Señora, usted no tiene idea. I do believe you, naive as that may sound. I simply can't imagine what you gain by faking such a condition. Sí, no, es verdad, simplemente cosas que pasan. May be very unconventional, but he is an officer of the RCM. Of course, I sympathize, but I'm afraid I simply can't share anything more until I've seen that badge. Estamos el badge, okay. Coño, sí, okay, cuando lo tengamos hay que regresar. She should be open to some sort of mutually beneficial arrangement. Sympathy for your nation, más Juan, no, muy bajito. Qué bajito, chamo, y eso que tenemos el más 1, ¿no? Sí, y es un red check, man. Okay, no, let's talk about something else until I do then. Porque igualito es una misión, igualito hay que encontrar ese... Ese. Of course. But before we do, officers, let me be perfectly clear. The situation is extremely volatile. The sooner we can speak about this lynching business, the better for all of us. Okay. Sí, voy a encontrar mi placa, señora. Okay. Tranquila. Los tatuajes. That's the man who was killed.
He I'm almost afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. Okay. Fine, let's return to it later. Why? How is you looking at the photo tied to the lynching? Me vi la 1 tal vez. So, you know something. Sí, nos va a decir lo mismo, pues, como que no. Quizás sepa, pero no puede decir nada hasta que. Pero, si le preguntamos por qué mirar las fotos. La 3 sí, exacto, la 3 sí. No, pero la 1 sí podría ser, porque si sabe algo de los tatuajes, tal vez no tenga que ver con los golpes, pero tal vez no de una pista de otra cosa, bueno, ¿no? Sí, dale los tatuajes ahora. Better not tie the fourth day to the bat's day on this. I hope there is something else I can help you with. Okay. Sí. La 2, ¿no? Para preguntarle de... Bueno, sí. What we do. I'm afraid I don't speak for Wild Pines as a whole. It's a giant undertaking. Okay. There was a touch of discomfort there. She wants to merely represent. Okay. So what do they do? Sí, la 1, ¿no? Sí. The Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, blinking? Those are the shipping side of things. And that is the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration, offshore platforms. Son un conglomerado. The Wild Pines Group is one of the original Revacholian Indo-tribes. Companies awarded royal monopolies by the king. Wow. Himself, es como los centuries ago. The king es como los nativos americanos. Remain. No creo, porque suena como que básicamente el rey les dio el monopolio del mercado, ¿no? Claro, pero es por ejemplo que los indios, las tribus nativoamericanas tienen derechos a montar los casinos, por ejemplo, y no tienen que, por eso es que lo hacen, pues, porque no tienen que pagar ese tipo de impuestos o algo así. De impuestos, exacto, porque es dentro de su propio territorio. Okay. Entonces básicamente aquí el rey les dio esa potestad a ellos y la han abusado, pues, de cierta manera. Who are the other Indo tribes? Indo tribes. Sí, eso es una pregunta para enciclopedia. Sí. ¿Le doy clic a ver? Sí. No, pero esta es pregunta para ella. Mira, how much money does Wild of Pines have? You're in good company, it seems. La 2. Okay. Why, thank you. It's not registered the real meaning of their mark. Sí. ¿Cuánto? How much money? Le pregunto. Sí, claro. I'm not at liberty to discuss the company balance sheet, but I can tell you that last year, the company booked more than 20 billion real in revenue. Por supuesto. Nice. Nice. That's it? I thought Wild Pines was supposed to be big time. La 4, la 4. The money I own is so much less than that. Numbers like that mean nothing to me. Wow. Creo que la 1 es la más... la 1. Sí, la más suave. La más suave, como que wow. Okay. Dale, y después le pides la plata. 20 billion is a large number, but the conglomerate employs 72,000 people. They all need to be paid. Then there are capital improvements, interest payments. Oh wait, he's just she got questions. Okay. A conglomerate the size of the Wild Pines is like a shark. If it stops moving, it will die. Then what becomes of those 72,000 families? It's a tremendous responsibility. Where does Pines get all these billions? They started bueno, ya nos dijo, as an exploration and cargo fleet conducting trade between the Samaran and Insulindian Easterlers 250 years ago, when Pine ships explored the South Seminese and charted Lormantanga on behalf of the suzerain. Centuries of care, deliberation and madness have gone into this endeavour. Vessels pass through the great unrest to re-emerge with apricots in tow. The logic of the system is totalizing. It's taken everything from its employees to build it. Okay. It probably start out with a royal monopoly. Sí. What does such a huge system want with a place like this? Creo que la 3, ¿no? Sí, porque este sitio está tan destruido. Sí. You mean aside from being the terminal's legal owners?
who are responsible for moving 8% of the world's cargo. 8%? That's quite in the neighboring. La dos, Nel, mira la rebelde. Yeah, the company it's nothing without them. That's all I need to know. Okay, la dos, pa ver. We built ¿Qué dice? Esto se molesta. Sí, sí, se molestó. Sí. There it is. She owns up to verdad que yo había dicho Day, ¿te acuerdas? Ajá. La retórica pendiente, güey, la retórica pendiente. All the best parts of it. Rue de Saint-Ghislain, with its bastions, the plazas Meteor and Mosaic, even some of the old street lamps have been put back thanks to the investments from the WP. Before Martinez was swallowed by the industrial harbour, even before it was part of Revachol, long before Terminal B was erected here, the Pines built it as a resort for its Revacholian employees, a company getaway, for a weekend or a summer holiday. Then came the revolution. But that's another matter. I'm here to make sure the Pines can fulfill their responsibilities to the place they built. Okay, la última, le pedimos plata. Dame la plata. Sí, pídele. Necesitamos plata. Want to say, but it isn't that easy, is it? What? Why not? Look at that lady. Take a gander. Squint your eyes, bub. What a lustrous hair. What nice fabrics. A well-kempt, yet tastefully short bob of dark hair. Despite the first hints of grey, she's elected to keep it au naturel, shaped into a permanent wave. Late 40s style, positively statuesque, while dull orange pearls hang from her earlobes, red from the cold. Her light green eyes scan you, full of knowledge and worry. Wealth and all its possibilities. These are the kind eyes of the rich man that seem to say everything is possible within reason. Within reason. Within reason. Yeah. Within reason. Okay. Yes, sir. Que no me da la plata. Now look at you. Luxury-clad simian, barely able to tie your own laces. Your armpits are lakes. A scythe of booze precedes you. Your hair sticks to your forehead, and your underwear feels uncomfortable. You're poor as balls. Ask this person for money. You're too ashamed. I'm not ashamed. What is this feeling? What is this feeling? I never felt it before. I'm a goddamn working man. I'm not ashamed to shake this leech for some doubt. All I should be for even considering this woman is this is a woman and I am a man. As I should be for even considering it. This is a woman and I'm a man. I'm a man. Yes. I should make my own goddamn money right now. Okay. Creo que, bueno, aquí, ¿cuál eran los pensamientos? Lógica, conceptualización. Sí, Inland Empire. Inland Empire nos está diciendo básicamente que si lo hace, algo malo va a pasar, ¿sabes? Sí, nos están advirtiendo, dirás tú. Ok. Creo que las 6. Las 6. Entonces, sí. Como que, ok, bueno, yo estoy recogiendo mis botellitas. Stock tips. That's a maybe. Or a job. But you're sure as hell too ashamed to ask for cash, buddy. As I was saying. Okay. If there's any way I may be of assistance, wow. Don't hesitate to ask. 42%. Mira, white check, Nelly, white check. ¿Y podemos grabar antes de hacerlo? No. ¿No? No. ¿Te acuerdas que no me deja grabar cuando estamos en conversación? Bueno, ¿lo vas a hacer? Yo quiero hacerlo, pero ¿qué te parece? Porque es white check. Sí. Entonces quiere decir que podemos hacerlo después si tenemos más y a lo mejor si nos da plata. Ah, capaz. Wow. Podemos hacer eso. Claro, porque el white check significa que se puede abrir después. Ok, entonces vamos a decirle thank you, that's all for now, y lo voy a grabar. Dale, a ver. Of course, detective. Take care. Ok, lo voy a grabar y antes de que terminemos el stream, vámonos para la reunión aquella. Porque son las 4. Ah, sí. Bueno, exactica las 4, sí. 4 y 7 ya vamos a llegar tarde. La verdad es que no sé si es tarde o no, pero... No debería. Ay, no se puede meter por aquí, mira.
Ah, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro, ese es la parte de atrás de esta cuna. Impossible. Why am I looking at this Why wall? am I looking at this wall? Le voy a dar. Ese es donde está Kuno. Y la chamita. ¿Le doy? Sí, dale. You have no clue. It's just You have no clue, it's just a wall. So many walls all over Martinez, weather-worn, cracked. Their paint peeled. Mira, la primera vez que nos sale Shivers. ¡Ay, ese es Shivers! Como lo subimos de nivel, sí. Como lo subimos de nivel, ahora está saliendo. Muévete, amiguito, muévete. Le estoy dando shift, pero no me... Qué raro. O sea, si le das clic a un sitio y presionas F-Shift, él no va más rápido. Sí, él lo hace. Exacto. Ah, gracias por el truco. Ah, pero que tengo que darle... Ok. O sea, si haces zoom out. Zoom out. Ajá. Clic acá. Puedes hacer... Claro, puedes hacer así, él corre más. Corre, amiguito, corre. Y ahí está la puerta, Haces clic en la puerta y el segundo se mete. Buenísimo. Ok, voy a grabarlo acá. Mira, ¿ese tipo estaba ahí? No. El borracho dormido sí estaba, pero no, Este tipo no. Mira, se grabó solo esta vez. Ahí, ¿qué dice? ¿Dónde? No era a las 4, está cerrado todavía. Ya va, no me sale ninguna... ¡Ay, plata allá adentro! Nada. Déjame hablar con este chamo. It's all about money, you know. Coño, ¿y dónde podemos vender las botellitas? Seguro nos enteramos de camino. ¡Ay, pero y entonces! No, y está cerrado todavía. Te da las 4:30. ¡Ay, plata! Ok, déjame ver entonces el journal. Verdad, en el journal. ¿Qué es esto? There is something she wants to tell you. You just have to present her with your... placa. Ah, ok. La bola attract you on who's reporting karaoke. The victims to... Mira, aquí le tengo que apuntar otra cosa a Yakuno. Interview the Union Boss es el primero. Enter her work and seek audience with the local diversion union leader. Evangelist, you need to ask him about the murder in the church. Ah, pero eso es en el sitio, ¿no? No es aquí. ¿Cómo? El primerito. Es en la donde están haciendo la... ¿cómo se llama eso? The strike, donde están haciendo el strike. No, pero no era que ellos se reunían aquí. Este es este segundo. God has told you. Ajá. Pero no dice la hora. They are not today, but... Most likely the eventually show. Ok, no hoy, sino otro día. Ok. No, yo creo, o sea... Bueno, they're not there today. Yo pensaba que nos habían dicho 1 hora. Es que dice las 4 en el papelito, pero aparentemente hoy no van a venir específicamente. Y ahí dice file on Monday, y hoy es Monday, ¿no? Sí, es Monday, day 1. ¿Podemos levelear algo? Podemos nivelar 1, sí. A ver... no teníamos enciclopedia en 7, ahora está en 6. No, no creo. Bueno, la verdad no sé, no me acuerdo. Creo que quiero subirle a este, ¿te acuerdas? Porque ese fue el que fallamos. ¿A Reaction Speed? Sí. Dale pues. Ok. Bueno, entonces si no podemos venir para acá, entonces hagamos otras misiones mientras tanto y creo que terminamos el stream como en 20 minutos, si te parece. Dale, vamos a la derecha entonces. Sí, vamos. O hacia abajo. Hacia la derecha. Nos falta ir hacia la derecha y hacia abajo. Señora, allá abajo, a ver. Debería haber un mapa. A ver. ¿Será que...? A ver, mapa. Este es el journal. Mira, ahí 6 logs casi están listos. A ver, ¿qué es ese? Falta poquito. Eso quiere decir que se nos acaba ese bono, ¿no? No, eso significa que se va a activar. Okay. Acuérdate que uno lo pone así y como que él se va creando, pues. Ok. Quiero ver ese es la... Pasan 16 minutos, dice. Problem, the incident civil war was not the first. Ok.
Vamos a hablar con este señor a ver qué tal. Tommy. Mira, Tommy León. El hombre. Sí. Okay. A simple little cadence. He seems to be making it up as he goes. I am the law. I am the law. Keep listening, keep listening. From another planet. I'm a gatherer and a hunter and a Hey there. And a gatherer. Feel like a traveler from another planet. Hey there. Okay, what's going on? Here? It's the jam, my man. Me cae bien. He motions towards the sprawl of the lorries with sweeping gesture. The air is thick with the smell of crude oils, heavy metals and other byproducts of the modern era. You could almost taste it. It's a traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight. No explanation given. Workers on strike, scabs agitating, an all-around clusterfuck. Meanwhile, we're all stuck here in long-haul limbo for days upon days upon days. Upon days. Limbo. Limbo, huh? So that's where I am. So how long have you been here? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Desde diciembre. No, pero él está en un traffic jam. No estaba ahí desde diciembre. Feels like ¿Te imaginas? Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires, the oil and the fumes of mazout. Mazout is an antiquated term for heavy fuel oils. This man has a barely suppressed performative streak, or he just likes unusual words, or both. Drama. I think your style, man. Your style, man. Extravagantly phrase. But I can roll with it. I don't quite understand what you just said. Could you say it again? Only a little less plotting. I dig your style, man. Sí, yo también quiero eso. Yeah, imagine. It's been a whole week already. Estaba ahí una semana. Wow, qué bueno. Wow. So tell me, what do you need? Care to spare some change for a working stiff? Tell me more about this strike. What are you holding anyway? Creo que esa, para ver qué tal. Oh, high-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. What? Oh my god. Relax. He's merely joking. Wicked. You're under arrest. Wicked. I've always wanted a friend in the underworld. Okay. Dale esa. Oh, la 3 dice, okay. La 2. Ha! No, I'm joking, my man. Found runs a nice. Sí, yo también. Estaba echando This haul of cargo is mostly sporting goods. You know, tracksuits and that kind of thing. They usually get shipped to Grad and the Occident. Though we've been making headway in the Il Moran market lately. Could I get those found tracksuits you're holding? ¡Ah! Tal vez podríamos usar eso para infiltrarnos. Sí, pero no creo que él pueda vender eso, ¿no? No, pero... Tal vez no. Pregunta. We're pals and all, but I can't just freely hand out the merchandise. The bosses won't be happy. Okay, no, tiene sentido. ¿La segunda qué te parece? Is your machine behind you? Yeah. This rockin' beauty. Sure is. Like a rash you can't get rid of. You interested in heavy-duty cargo machinery? A motor lorry, also called a camion, on Caillou and neighboring islands. This one looks roughed up enough to be some sort of found rust bucket. Maybe the A6. That's a farm A6 you got there, man. Sí, me gusta. Good armor, man. Yup, she's an old one, but reliable. Me and her spent a long time together. Okay. Right. And I had another question. ¿Te parece? Another question. The man taps his fingers rhythmically against his arm. Tell me more about this strike. Sí, ¿qué sabes tú de esto? It's like whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. Going on strike would probably help you dodge a bullet or two. Maybe I should go on strike. What is the union demanding? Sí pega con lo que dijo la señora. Some pretty wild stuff, I hear. Like a giant new power crane in half the company? I forget what exactly. Who can have the company, yeah.
I've heard talk there's a company rep in town too. Like a strike negotiator type. They'd know what's up. Precise demands and so on. Okay. They want to keep that money flowing in, my man. Ka-ching. Ka-ching. He doesn't blame them, but he's not on their side. That's for sure. That's for sure. Yeah. La uno. Maybe I should go and strike. Maybe you should. Cops don't get paid much and the hours are long. Plus, you can get shot. Why not? The RCM is a self-managing organization that operates on donations. We promote our Qué own raro. leaders. No son una policía como tal Against your entonces. own mother. It's for our own leaders. It will be like striking against your own mother. Okay. Sí, no son una broma gubernamental entonces. Sí, aparentemente. But I got strike. I don't know my mother. But Por I go on a strike against her too for my rights. Por mis derechos me iría en contra de mi madre. I guess you got a point there. You got a point there. La 3, no, your mother. No, your mother. Creo que la 2, ¿no? La 2 es la que tiene sentido. Sí, menos conflictiva. Yes, but do continue. You were asking about the strike? Anything else? Yeah, this ain't really my area of expertise. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. Us lorry drivers. Camionneurs. You still hang around here waiting for this mess to end. Most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that que están ahí borrachos ahí en... Sí, porque no se pueden mover, ¿verdad? Exacto, esos que están ahí son camioneros. Esos no son de la Unión ni nada. Sí. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life now. Thinking, reflecting, observing. Oh, como dice, he glances down the road toward the horizon, a glint of something in his eyes. Something in his eyes, yeah. It's deep, man. But there's a rigidity in him, as if trying to conceal something warm and deep beneath a cool exterior. Que está extrañado. Ah, mira la empatía. La empatía, man. Tenemos dos de empatía. Okay. Muy bajito, fuck. Sí. Pero es white check, ¿no? Sí. Podemos tratar. A ver, eso se resetea después de un rato, me imagino. Care to person no. ¿Esa vas a hacer la empatía? Quiero lanzar los dados. Dale, quizás. Vamos a ver. Wow. 8%. Oh my god, we're living on the edge. We're living on the edge. ¿Sabes? Mi suerte con los dados no es solo en Foundry, ¿sabes? Ya veo. Nada, qué recho. In his eyes, a $500,000 longing. Flecks of brown and gold. Oh my god. Familiar. How? It's hard to say. His gaze wanders southwest, down the street that goes beyond the horizon. Excuse me? A flinch jogs his frame. The question has touched a nerve. Claro, porque estábamos como pensando y lo dijimos en voz alta. Sí, I can fix anything. Oh my I felt something similar. Really, you can tell me. Like, I get longing. I have felt something similar since I woke up. Wow. Ay, la 2 o la 3. La 2 o la 3. Sí. La 2 será, porque estamos amigables, ¿sabes? Sí, a ver. Man, I don't know what to say. Not much anyone can do. There's no helping in absence, you know. I miss my family. They're all exacto, está ahí desde hace una semana. Second kid on the way. Waiting all the way in Diora. And here I am stuck in this shit, so far from home. Que ladilla. Diora? What is like to miss Diora? Sí, es que esto ya... Sí. Ya sabemos, Diora. Diora of the Seven Seas. It's on the other end of Le Caillou, pretty much. On another island called Laurentide, off mainland. Otra isla. Can almost hear my kid laugh when it snows. Aww. What's it like? Good. And bad. An ache that brings you joy. I think of them a lot. I dream up these silly scenarios in great detail of living with them. It comforts me. Aww. What about you, Cop Man? You missing someone? No, it's scarier. Oh my god. You're pursued by a hunter, smelling of apricots and sorrow. And
the past. Oh my god. Chamo, ¿qué nos habrá pasado a nosotros? La pistola, mira. No, I missed my gun. I lost it. I'm fine, man. I don't miss anyone. Oh, I miss someone. La 3. La 4. No, I feel haunted. Porque eso es lo que Half-Life dijo aquí, ¿no? No, it's scared and that you're pursued by a hunter, smelling of apricots and sorrow. Sí, ese sería como la verdad, pues. La verdad. La 3 o la 4, diría yo. ¿Qué te parece a ti? Sí, es la 3 o la 4, pero ¿cuál? I miss someone, but I don't know who it is. Es la esposa, probablemente, pero... Sí, pues, es probablemente la esposa, ¿no? La ex. Aunque la 4, es Haunted, tal vez es por el trauma de todas las misiones que habrá hecho o algo así. Pon a ver qué dice con Haunted. A ver. Haunted? By what? By a shadowy figure known only to me and the ex something. Yeah, actually, no, they changed. Pon la 1. An ex-wife? Oh, no. Nos bajó la health. Porque estamos pensando en esas cosas malas. ¿Verdad? Claro, no podemos regresar ahí, Nicole, F9, Nicole. ¡Ah! Le doy F9. No sé, ¿dónde fue que grabaste? No, aquí hace antes de que empezáramos a hablar con gente, pero tenemos medicina, Nel, tenemos medicina. Bueno, gastamos una medicina ahí, pues. Ex-wife? No, it's a sinister presence that hunts me across all planes of existence. Vamos a seguir en esta conversación, esto es peligroso, Nick. It followed me into this world when I woke. Ay, no, ¿verdad? Ok, F9 entonces. Que estamos siguiendo esa línea de pensamiento y nos vamos a meter en ese... qué chivo porque pasé el check de 9%, ¿sabes? Y vale, coño, fuck. No, pon la última. Whatever it is, one thing is for sure, it's not my ex-wife. Sí, como para no irnos de esa conversación, ¿sabes? Creo que esa es la que más... Okay. Como que... Still, a shadowy figure. That sounds pretty bad. That doesn't happen in my marriage. Okay. Gracias. Sí, es como que me estoy alejando de la conversación. There's no heed to your objection, continuing instead as if it were your ex-wife. Strange. Ay, no. Claro. Mira esto. First, what is marriage? Sí, drama, no. It's definitely going to happen to your marriage soon. I'm certain nothing bad is ever going to happen to your marriage. Yeah, my thing has got nothing to do. Okay, la 3. No, la 4. Ay, perdón. You never know if you're doing the right thing. I hope we're doing our best to keep ours together, but anything can happen. Look, man, thanks for this. Oh, okay. It's nice to talk to someone. I know it wasn't easy to ask, so I hope you find your way through your own troubles. Yay. Good for now. Creo que I'm good, sí, I'm good. Don't be a stranger. Sí, para no perder ese check, porque estuvo muy, sí. Sí. Okay. Uf. Okay. Ahora déjame ver cómo recuperamos esto. Ese, dale ahí clic, ¿no? Okay. Chévere. Ok, graba. Aces low. Y nos llegó el pensamiento, sí. Eso es... ¿Qué dice? A ver. For the rest of the world, the Aces Low is just some cool Revachol thing, politically neutral. In Revachol, it still holds revolutionary connotations. Also, have you looked at Lieutenant Kitsuragi's clothes? He wears a bomber jacket, just like the ones worn by aerostatic brigades. And those cargo pants look like they could fit tools for hot fixing your burning aerostatic. You should ask him about this. Claro, para conectarnos más con Kim, ok. Déjame grabarlo entonces. Graba ahí F5 ahí. F5. Pero de pana que es súper buena idea grabar antes de cada conversación, porque uno nunca sabe. Sí, es mejor que nos empecemos a acostumbrar a hacerlo. Pues. Sí. Ok, hablo con Kim para ver qué nos dice de su ropa. Yes. Ok, y también tenemos que hablar del caso con él. Era una de las misiones. You seem to be following me, ¿viste? Sí. I want to talk about you, esa. I think you should know that I can't remember. Okay, sí, la 3. Me? Yes. I don't see how my life is pertinent to the investigation. We work better today if we have more report. Yeah.
Come on, Lieutenant, open up a little. You're right, creo que la 1, ¿no? Sí, la 1, sí. That's a fair point. All right, for the good of the investigation, what do you want to know? Kim, you're wearing Revolutionary Air Brigade. Esa, ¿no? La fue la que nos llegó, sí. You don't look like other people around here. La que es asiático. Sí. Alguien le hizo un comentario racista, creo, ¿no fue? Sí, creo que hubo un comentario racista en algún momento. No me acuerdo quién fue. Pero creo que la 2 por ahora, ¿no? Sí, la 2. What? These? It's just seasonal clothing. And those look like airman pants, good for storing tools in. Where is this going? You see, Kim, I have this place in my head where I develop new ideas. New ideas and connections. No, well, let's see, dale. I think it's called a brain. Yeah, brain. It's no mere brain. It's more than that, anyway. No, normal people don't have this. It's like a mind laboratory, a spiritual R&D division. No, brain. Creo que la 1. Yes, brain. Okay. Okay. And something happened in that brain? Yes. My brain suspects that you have some kind of thing with the Revolutionary Air Brigades. That's all I wanted to know. I wanted you to know that I have this. Sí, la 1. I do not have a thing with Revolutionary Air Brigades in particular. Okay, I wanted to become an aerostatic pilot. Then I came in and realized we no longer have an air force. Qué fuerte. Sí, are you sure? Conchale, qué fuerte, sí. Sí, qué fuerte, que a los 10, que cumplí 10 y me di cuenta. Are you sure that Revolutionary has nothing to do? Nah, no creo. Yo creo que thank you. Thank you. A menos que, es que no, o sea, no quiero que se ponga bravo. Pero bueno, creo que la 1, sí, la 1 también podría ser. Sí, es como que ninguna es inofensiva, pues. Absolutely nothing. Okay. The revolutionary must have added a little luster to it for attending on Kitsuragi. Sí, la rebeldía, pues. Okay. Absolutely nothing. Lo forzamos. No quiero forzarlo. No quiero forzarlo. La 3. Ok, está impaciente. Ok, creo que lo vamos a darlo hasta aquí por ahora. Después le podemos preguntar más. Más, sí. Tenía secret about yourself, wow. Sí, no estamos ahí. No estamos ahí todavía. Sí, todavía no. Poquito a poco. Let's change the subject. Ok. Esta es la que teníamos que decirle. Era de las misiones. What do you want to know? Literally anything. Se toman como media hora, ¿no? Son las que tomaban. Tal vez. Las nuestras que eran los casos previos, algo así. Ay, no me acuerdo. Déjame ver si lo puedo abrir. Sí, lo puedo abrir, ok. Ask him to tell you about the case. Briefed of the case they're giving. Sometimes they forget the briefing though and need to be briefed again. Entonces nos dieron un brief de este caso, pero nosotros no nos acordábamos y por eso era que queríamos que él... Ok. If we're from different precincts, why are we on the same case? Would you say this is a mysterious case? Literally anything about it. I can't remember a single thing. Ok, podemos empezar por la 3, ¿no? Que somos diferentes precincts. I'm afraid you and I are pawns in a pissing competition. What do you mean? I assumed you were in on it. Ooh. No, I don't remember. I'm not. You know what I mean on retrograde amnesia. Yeah. Creo que la dos. Better still than an imbecilic cup-off. ¿Cup-off? Cup-off. Ah, claro, cup-off porque es como que cup versus cup. Ok. Tell me about it. Le digo. What's there to say? It's just stupidity. Okay, let it go. What kind of stupidity? The cup kind. Our precincts can't decide if Martinez is part of Jamrock or the Industrial Harbor. Yours or mine. As if we somehow own parts of the city. Typical street gang mentality. So we've let the union make a mockery of law enforcement here. And now it's come claro, pensé que están los dos juntos ahí. Entiendo, claro, porque si los mismos policías no se ponen de acuerdo, entonces no lo toman en serio. Okay. Sí. Well, sort of. It's less a matter of who gets to police Martinez than who has to. It's an orphan district, in other words. Okay.
Parece que es tan basura, pues, porque está como, es como un distrito perdido, no sé. Sí. Time to settle it, they said. Crop off. But I assure you, I am not with 102 cases solved. What I am is gracias, Joaquín, vamos por el follow. Gracias, Joaquín. Gracias. Ojalá que te interese este juego. Resolviendo el misterio de Martínez. Ya que no escuché lo que dijo. I think the dispatcher just told both of our stations about the hanging. Okay. Okay, but I assure you I am not their finest or toughest with 102 cases solved. Que ese no somos nosotros, ¿no? De hecho, tenemos 102 casos resueltos. Sí. What I am least interesting. Exacto. No está interesado en una competencia. Hola, sí, ay, mira, Joaquín nos dice, hola, es mi favorito. ¿Este es tu juego favorito? Mira, ya lo jugó. ¡Qué fino! Nosotros lo estamos jugando por primera vez, Joaquín. Sí, es por primera vez y estamos aquí. En cada conversación es como, ¿cómo se dice eso? Con nervios, ¿no? Porque estábamos hablando con un camionero normal y de repente empezamos a hablar de nuestra ex y se nos bajó el HP y que ya va, y que daño psicológico. Es que no nos acordábamos que es un territorio oscuro, pues. Sí. De eso de la ex, pero bueno, ya aprendimos, no meternos ahí todavía. Hasta que tengamos nuestra propia identidad, porque mira el retrato, todavía lo tenemos ahí. Y tuvimos que consumir, ¿cómo se consume el magnesio? Que aquí el HP es magnesio, ¿no? Creo que sí, no sé. ¿El magnesio será para el azulito? No, es el que nos acabamos de... Ah, no, ¿verdad? El azulito, capaz es para el azul, el magnesio. Porque hay uno que es para el azul y otro que es para la vida. Cierto. Hicieron el intelectual, ¿no? Pregunta. Sí, hicimos el intelectual, que es súper... No es nada carismático. Entonces estamos sufriendo por eso. Pero ok. So, he volunteered to represent the 57th, but not out of competitiveness. On the contrary. Exactly. Somewhere in your mind hangs a dark green blackboard. There are 2 columns. One says, cases solved. The other, confirmed kills. ¿Qué es esto? Wow, qué creepy. Close your eyes. So you volunteered to spoil it. O sea, la competencia. Okay. For some reason I thought you had 104 cases solved. Que el Kim tenía 104. Sí. What special about Martinez? I wonder what they say about me. That I wasn't by si es un cop-off. O sea, Kim fue allá porque él se fue voluntario porque a él no le interesa eso, pero él quiere resolver el caso. Exacto. Entonces, sí. ¿Habrá sido nuestro mismo caso también? ¿Qué será? A ver, no sabemos, pues, porque sí, no sabemos todavía. A ver, Joaquín dice, se consume apretando el icono arriba de la moral barra azul. Ok, entonces el magnesio sí es como dijiste, Nelson, es para para el azul. Y ahorita una es la moral y otra es la vida, sí. Sí, la vida es la que nos acabamos de... Tuvimos que recuperarnos un poco porque daño físico por hablar de la ex. Sí, creo que vamos a hacer el truquito de F5. Ay, Dios. Ok, I wonder... ok, las 5, ¿no? O sea, no, que digo, F5 con las conversaciones, porque estábamos diciendo. Sí, tenemos que estar grabando en cada conversación, porque si no, qué fuerte. Nos morimos rapidito. Exacto. Las 5 también, como que, ¿por qué me mandaron a mí, pues? Sí. O sea, porque no les importa. Thinking it best to let you make the next move. Ok, no respondió. It's all part of the master plan, you see. El master plan. I am highly experimental cop, but if I am right, this is outre, even by my standards. ¿Qué es outre? Como que fuera de... Outre es como que si fuera de... O sea, es como un caso muy extraño incluso para él, pues algo así. Okay. I was sent to teach you a lesson. In style. Yeah, in style. There was only... I am the finest case-solving machine sent to outperform you in every way imaginable. Nada que ver, porque cuando llamamos a la estación lo que hicieron fue burlarse de nosotros totalmente, pues. I must be an augury, an apocalyptic omen sent by my people. Can you guess my message? I know. I'd probably have an unbelievable kill count. I'm gonna leave. I was sent. I'm gonna leave why I was sent. Unspecified. Unspecified. Creo que es esa, porque yo creo que es... O la 1.
La 1. I'm highly experimental cup, but if I am right, this... podría ser. Podría ser. Sí, esa no. Todo está mal La en 2, esto. 3 y 4, no, sí. Sí. Como raro. I'm highly experimental cup, but if I am right, this is outre, even by my standards. Pero es que tú no sabes quién eres, entonces yo creo que la 6, porque todavía no sabemos. Pues solo sabemos que se burlan de nosotros, somos unos borrachos, sí. Pero antes creo que éramos buenos, solo que no sé. Yo creo, la cosa es que también estoy pensando que hay que definirnos nosotros mismos, pues, a este punto. Sí. Joaquín dice que ya no... Joaquín dice que no tengan miedo de elegir opciones divertidas, se van a dar cuenta cuando sea algo serio que elegir. Cierto, sí. Hemos pasado, yo me morí ya una vez. Sí, Nicole se murió una vez al principio. Entonces la 1, entonces vamos a hacer más experimentos. La 1, sí, no sé, porque es como que él sabe que tiene experiencia y todo eso. Sí. Pero esto es como... Claro, pues. Gets raised one more notch. I arrive at the scene 3 days early, drink myself to oblivion, fully immerse myself in this reality, and then work the case from an angle so crescent fresh it produces never before seen results, not only for criminology, but for the human mind. Yes. La 1. Esto es muy extraño, que no lo ves. Ya creo que le voy a dar la 1, porque dale, pues estamos siendo más amigos, ¿sabes? It can't be that. Sí, nos estamos conociendo. Part of me wants to believe that what you just said. Él quiere creer. Él nos quiere creer, ¿sabes? It isn't, but I will prove it. Wow. I am notoriously wonderkind. With extremely unorthodox methods, of course not. I'm just a drunk, decented drunk. Pobrecito. Qué deprimente. No sé si poner la 3 es como muy deprimente. Yo creo que es la 1, porque es como que no es eso, pero quiero probarme a mí mismo, ¿sabes? Exacto. Ya hay que dejar de esa mentalidad del borracho. Sí, ok, le voy a dar la 1, a ver. Hay que tener confianza. I hope you do. Gracias, Kim. Gracias, Kim, ¿verdad? So you volunteered spoiler, for some reason I saw you had 104, no, okay, enough of, okay, creo que ya no. Sí. Okay, enough of the competition then, tell me something else. Yes, it's a pointless matter. Mi experiencia. Forget I ever mentioned it. He said, yes, it's a wholly pointless matter, forget I ever mentioned it. Why did the... Ooh, why check? Sylvie's suicide joke, what the hell? Why did the 41st send me nuestra precinto, ¿no? Sí. Sí. El 58% está bien. Vamos a darle. Vamos, si se puede. Dale, si se puede. Vamos. Because you're the best qualified. No, that doesn't seem right. No, obviamente es lo contrario, pues, pero. No, that doesn't seem right. No, that makes sense. I'm exceedingly qualified. Don't brain, I'm good for nothing. Ay, sí. Bueno. La 2, ¿no? Creo que la 2, sí, la 2. You look dumb. ¡No! Keep the lieutenant waiting for too long. ¡Caramba! Sí. Bueno, nothing. Vamos a... okay, nothing then. You seem okay, nothing. Caramba, a oler magnesio, chamo. Ahorrar magnesio. Dios mío. Listo, estamos bien. Sí. Después compramos más droga. Yo creo que jugamos un ratico más y creo que nos vamos, porque ya es la 1 aquí. Los camioneros. Claro, ves, debería haber un mapa, porque siento que el mapa no lo estamos viendo completo. Sí, y estoy hay como más cosas, sí. Es grande. Y si me alejo mucho no veo las botellas, ¿sabes? Es cierto, las botellas son muy chiquitas. Old monument stands in the middle of the traffic island. Esa fue la foto que yo puse en la historia de... It's been reassembled piece by piece, de Instagram. secured and mounted in the air with the aid of numerous ropes and rods. Who is this? A silver plaque on the statue's pedestal reads, I am Philip III, the Squanderer, the greatest of the Philippian kings of Revachol, son of Philip II, the opulent, father of Philip IV, the insane. Esto suena como los... Wow. Como los, ¿cómo que se llama? Los Targaryen, ¿no? Sí, los Targaryen, sí. As you look, insane, you man. notice something about the statue. Okay. There are some odd indentations on the king's chest piece. Ooh. What indentations? What do you see? What did the king do? Wow. ¿Te doy? What did the king do, sí? This is from René, lo que nos dijo el señor.
Even by the Sí, pero este no es el mismo que él nos dijo. El que nos dijo fue... Tenía otro nombre. Okay. Even by the standards of the Philippine kings, all some Jews, Philip was known for his profligacy. ¿Qué es profligacy? ¿Qué es eso? Pero no sé, primera vez que uso palabra. Profligacy. ¿Proliferar? No. Proliferación, no sé. A ver qué dice en what way. He blew through the whole national treasure. Exacto, era un derrochador, pues. Profligacy es como derrochar. The suzerain of Revachol. One of the penultimate centuries grace. Wow. O sea, él fue el que comenzó todo este peo. Ay, se perdió toda la platica. Ah, mira, Joaquín dice parece que la prolífico. estatua está como destruida. His own maladministration foreshadowed the fall of the monarchy during the anti-centennial revolution. Oh my God. To his family line and the monarchy on the Insulindium. Este fue el pendejo que empezó todo. Pendejo. Claro, por eso fue que llegaron los comunistas. Philip. Oh, qué arrecho este pana. Qué cómico. Gracias, Joaquín, por cierto. Nos dijo que significa eso, prolífico. Prolífico, sí. Como en este caso es como su proliferancia, algo así, como que derrochador. Derrochador, sí, exacto. Sí, es muy derrochador. How did he manage to blow through the entire national treasury? Fair enough, sí, ¿sabes? Es la primera, ¿no? Mujeres, seguramente, mujeres y drogas. He had his bedroom converted into a treasure chamber where he stored unfathomable wealth. Krugerrands, bars of gold, ornate weaponry, armor, and various chalices. Yes. He called it the Sol Auron. It was obscene. There were whispers he slept on a huge pile of gold-dipped feathers, like some obese dragon. Oh my God. Instead of a bed. Sí, like, oh my God. Es que rico MacPato, ¿no? Sí, no es Smaug, es Smaug. Joaquín dice que drogas, muchas drogas. Muchas drogas, básicamente. Sí. Cuando tú sabes que alguien derrocha ese montón de plata, tiene que porque ser. hay drogas, sí. I would like to sleep on gold. Hustler style. The king is the king. king. Is the king. I can't do anything. Wait, really? There's no way that's true. A deplorable farce. Creo que la 4, ¿no? Sí, puede ser. No wonder everything went to shit. Si de panas todo eso es verdad, coño, se pasó. But wait, you haven't even heard about his fabled cocaine addiction. ¿Viste? ¡Drogas! Lo que estábamos diciendo. Fable, me da risa porque Fable es como decir la... No famosa, sino es otra palabra, como su mística adicción. Sí. Mística, sí. Mítica. ¿The what now? ¿The what now? You see, old Philippe wasn't just good at squandering the national treasury on gold and ceremony. Viste, drogas, joder, siempre hay drogas. Also a prodigious snorter of nose candy. Oh my God, nose candy. Me encanta. ¿Tú te imaginas? Es que él está en su cama de oro y tal, y que... What is nose candy? Okay, what is nose candy? This is a lot to process. So he was addicted. Nose candy. So he was addicted. Druggy. Sí, creo que esta es la 3. Sí. That's what the revolutionaries said 150 years later. Right before they emptied out the royal mausoleum and dumped His Majesty's mortal remains in the Insulindian Bay. Lo lanzaron al mar, chamo. Por eso me imagino que la estatua está así destruida, porque es como... No sé. Es que es una revolución, ¿no? Básicamente. Es como lo que pasó, es lo que pasó en Rusia, ¿no? Con la monarquía allá, que, o sea, ellos se metieron en el castillo y agarraron todo, pues, básicamente. This is a lot to process, creo que pondría yo. Sí. His Majesty's courtiers said it helped him connect with the higher realms. Wow. Okay, where is he buried now? No. Beneath the cold waters of the Insulindian Bay. Thrown there by the revolutionaries after they cleaned out the royal mausoleum. What happened to the statue? Was blown apart by communards, then further damaged during the landing of the coalition's airships. During the turn of the century, lo que estaba hablando el René. Was leveled. Ya va, there was one for the further damage during the landing of the coalition. Ah, okay. Lo que estaba diciendo el señor. La coalición, sí, y empezó a bombardear. Con artillería pesada llegaron aquí, ¿no? Exactamente. Most historians think the coalition's hasty landing may have ultimately saved the statue.
If the communards had more time, they would have reduced it up to even finer pieces. Wow. Some years ago, a group of liberal, artistically inclined individuals, designers mostly, thought it would be ironic to restore the statue of the wasteful ruler of Revachol in the poorest part of the city. Ah, sí, irónico. In the poorest part of the city, claro, en la parte más pobre ponen al monarca que fue el más derrochador, exacto. The statue is supposed to capture the moment it was blown apart, like an instant frozen in time, a rare butterfly. Claro, claro. O sea, no veas los cables ni nada así, sino ve como la broma así flotando en el... Exacto. ¿Viste lo que dijo? A rare butterfly trapping amber floating on a sea of shit. Está bien, está bien. Es verdad, o sea, quita los cables y así es como si estuviera flotando. ¿Sí? Exacto, no, está fino, me gusta, aprecio a estos artistas. Aprecio a los artistas. That's brilliant. So funny, nihilistic. La uno. Martinez tend to disagree, as do many art critics and thought leaders with more nuanced social awareness than the young ironists. Ah, ok. So, todo el mundo está en contra de esto, básicamente. Sí, les cayó mal, sí. Those critics might have it wrong, though. There's more to it than just ironism, but you can't say what precisely. Perhaps this art mystery will be solved at a later time. Oh. Okay. ¿Tú sabes quién podría decirnos de esto? Cindy. However, with his bronze face up in the air, doesn't seem concerned about what the hoi polloi think of him in death. Ay, ¿qué era el hoi polloi? La verdad. Eso nos dijo René. Es como el Vox Populi, ¿no? Ah, ok. ¿Quién es Cindy? ¿Me estabas diciendo? ¿Esto lo podría decir Cindy? Cindy, la artista. Cindy de Skull. No, ya va. La jardinera no es Cindy, ¿verdad? No, Cindy, la que estaba pintando arriba, que tiró la pintura roja que te dijiste que era sangre. Cindy de Skull, ok. Ajá, sí. Ella es la única artista así que conocemos ahorita. Philip III, the squanderer, however, with this bronze face up in the air, doesn't seem concerned about what the hoi polloi think of him. Not that he ever did in life either. Ah, okay. Exacto, nunca le importó, la verdad. Ok, le doy clic. De verdad se me olvidó esto. Something of great kinetic energy seems to have impacted the cuirass, around where the heart is. A bullet. Someone shot him in the heart. Interesting. Shot the king. Someone shot the king. ¿Podrías preguntarle? Sí. Okay. Siempre que ponga king hay que como incluirlo, pues. Sí. Ah, verdad que él no ve bien, ¿verdad? I'll take your word for it, dice. What do you think? No me deja apretar. Well, Martinez is riddled with bullet holes. This place saw a lot of action during the revolution. But the statue is recently renovated, so maybe a joke? Target practice or a political statement? Sí, podría ser todo eso. A practical joke, pero muy probable target practice también. Sí, debería haber un Oxen 5, todas las de arriba. La sí, política. It's a king and he's shot. None of the above. Maybe it's connected to the murder. Nah, yo creo que... No. Pero le voy a dar la segunda primero, a ver qué tal. Why not? What this shows us is guns aren't too uncommon here, and people still shoot them, sometimes at kings. Ah, mira, y tomó nota de eso y todo bien. The king stands high above you, surveying the bay, mute and indifferent to your sightings. Chévere. Yo creo que lo dejamos hasta aquí hoy, aunque quiero seguir jugando, pero hay que poner límite. Ya estamos encontrando otro lado de la ciudad. Sí, ya estamos encontrando otro lado, déjame grabarlo. Para nuestro amigo Joaquín, nuestro nuevo seguidor, sí. Joaquín, estamos tratando, Nelson y yo, estamos tratando de pasar este juego. Solo podemos jugar una vez a la semana, así que bueno, si nos quieres seguir en la aventura, pásate por acá los fines de semana generalmente. Y siempre ponemos en nuestro Instagram o en Discord, también sale cuando empezamos a hacer streams, si nos quieres seguir por allí. Gracias por el follow, y trataremos de... Bueno, yo estoy muy interesada, la verdad, quiero pasar esto así como que ya quiero más, dame más información. Está muy bien escrito el juego, la verdad. Está muy bien escrito. Y hoy la verdad aprendimos muchas cosas del país como tal, pues tuvimos muchas conversaciones que fueron sobre el world building del juego, pues. La revolución, toda la conversación con René y todo eso.
Sí, fue muy fina. Sí. Es como un mundo muy interesante. Es como una combinación extraña entre Rusia y todas. Es como una amalgación de todo lo que es Europa Oriental. Sí, ¿No lo sientes así? Sí, es como. Pero a la vez tiene como tintes de sureste asiático porque todo es como un archipiélago. Es como un archipiélago y sí. el tipo como que. Es como que unieron. El tipo de, ¿cómo sería? Como las razas que hay son como diferentes, como los que estamos acostumbrados en este universo. Y como que la forma en que se tratan también es diferente. Me gusta mucho el trasfondo político, porque yo no soy de mucha política y Nelson me explica un montón mientras estamos jugando, pero me gusta mucho eso de que dependiendo de la persona que hables, ¿sabes? Viene que si son liberales o comunistas y tal, y ¿sabes? Sí. La gente trae sus propias... ¿Cómo es que sus propios... prejuicios. Sí, sus propios prejuicios. Bueno, como René, ¿no? Cuando empezó a hablar de las mujeres. Bueno, como le llevamos la corriente. ¿Cómo es que es la jardinera que... Dice que no le gustan los... dice que no tiene problemas con los policías, pero nosotros sabemos que hay algo raro ahí. Algo raro ahí, algo que no nos está diciendo. No lo quiere admitir, pues. Entonces es interesante, hace que los personajes se sientan más reales, pues. Sí, de pana que hace eso. Joaquín dice que sí, es muy bueno, tiene mucho lore. Ojo con hacerse racista, ¿viste? Sí, ya vimos que podemos caer en el fascismo, en el comunismo y ese tipo de cosas. Y dice que pueden ofender a Kim. Si no, nosotros queremos que Kim sea nuestro amiguito. Nosotros queremos que Kim sea nuestro pana. Por eso no forzarlo ahorita con la broma de la ropa ni nada. Exacto, y no decirle que nos diga un secreto ni nada, sino no, Kim, nos gusta tu chaqueta, ¿sabes? Poco a poco, sí. Seguro después que tengamos otro high five moment. High five moment, exacto. Le hacemos otra pregunta así personal, por si acaso. No sé cómo pasar en el chat nuestro Discord, por si Joaquín nos quiere seguir por ahí. Creo que si pones signo de admiración Discord no sale. A ver, signo de admiración Discord. A ver. No sé si Javier lo activó así, no sé. A ver. ¡Ah, ya está! ¿Sí está? Sí. Ok. Buenísimo. Y voy a poner el Instagram también. Insta. Creo que es Insta nada más, ¿no? Insta. Sí. A ver. No, ese no sale. Bueno, no sabe, pone Instagram completo, a ver. Instagram. Se llama a ver si jugamos una vez a la semana. No sabemos qué tan largo es el juego, pero... Sí, ni idea. Estamos como en la prueba de los cazadores, de Hunter x Hunter. Ay, ¿verdad? Cuando los pusieron a correr. Y era como que, bueno, no sabemos qué tanto hay que correr, pero hay que correr. Exacto. Entonces, no sabremos cuántos nos duraremos, pero... hay tantas misiones que tenemos que hacer, la placa, la pistola... Le dice invitación no válida en Discord, le dice la cosa. Coño, lo voy a arreglar, ya va. Sí. Me voy a salir del juego porque está un pelo escandaloso, ya va. A ver, Sí, eso de la invitación, yo nunca supe cómo arreglarlo, creo que se expira, ¿no? Yo pensaba que Javier lo había puesto... A ver, invite people. Te lo voy a pasar por aquí, Nixon. ¿Por dónde? Por aquí, por el chat. Dale, pasa. Aquí en spam, en el Discord. Dale. O sea, no sé si será ese. Realmente no sé si es ese, pero... A ver si te funciona, Joaquín. Sí, creo que cae, debería darle, pues. O sea. Dice, la placa y la pistola pueden llevar un tiempo, paciencia. Sí, ahí nos mismos decían en las misiones, nos decía, esto va a tomar tiempo. Y hablamos con la señora esa del sindicato, la que, ¿cómo que se dice? La representante de la compañía. ¿Cómo es que se llamaba la empresa? Pikes no sé qué. Wild Pines, creo que era algo así. Con Joyce, creo que nos está diciendo Joaquín aquí. Joyce. Hablamos con ella y nos está pidiendo la placa, pues. Para poder seguir la conversación nos pidió la placa y nosotros ahí como que... nosotros como que, fuck. Bueno. ya la conseguiremos, señores, y hablaremos con usted. Pues. Sí, ya la conseguiremos. Hay que... con paciencia, como nos dice Joaquín. Con paciencia.
Dime si te funcionó ese link, por cierto, Joaquín, el que te acabo de pasar de Discord. Si no, yo trato de arreglarlo. Hay que cambiar eso, sí. Cuando no esté Kim, hablen... ¡Ay, mira lo que nos dijo! Un tip. Cuando no esté Kim, hablen con ella. Toda la conversación con la realidad es buenísima. Con la realidad... ¿Quién es la realidad? Island Empire, ¿o qué hace? No funcionó el link, cónchale. A ver. Coño. A ver. Ya, esto hay que arreglarlo. Es este. Debe ser este. Ya te lo paso, Nick. Sí, debe ser este. Ya, estamos aquí como... ¿Cómo que se llama? Como el policía innombrable. Innombrable. Ese que te pasé. Este debería servir. Que es chiquito, un link chiquito. Ok, te mandé otro, perdón, Joaquín. A ver, dice Wild Pines Example. Cuando no esté Kim, hablen con ella. Toda la conversación con la realidad es buenísima. Sobre la realidad. Ah, ok. Creo que tal vez hay que hablar con ella sobre como la realidad de este universo o algo así. Ok. Sí, porque ella dijo que era una persona que le gustaba conversar, ¿no? Sí, ella le gusta conversar y pensar y tal. Solo que lo que no debemos hacer es tratar de ganarle un argumento, porque ella siempre nos va... negociadora, eso es lo que ella hace. Exacto. Ahora sí le funciona el link. ¡Yay! Perfecto. Buenísimo. Bueno, cuando nos toque hablar con los Claire también. Ese es F5 antes de hablar con esa gente. Con la mafia, Joaquín, la mafia. Nos mandan a matar o algo. Chavo, si nos va a decir, no, y si nos amenaza y que si estás afuera después de las 9 de la noche. No, hay que estar pendiente con quién se habla, ¿no? Si es con el Brandt o Edgar. ¿Verdad? Uno tiene el lazy eye. El lazy eye, el ojo. Hay que estar pendientes de eso. Y que zoom. Como decían en las películas esas, enhance. Enhance. Blade Runner. La escena del enhance. Enhance la pupila. Me encanta Everett, dice, es muy buen personaje. Creo que Everett es es uno, sí. El principal, el que está ahorita de negociante. El que está negociando con los Joyce. Entonces, ya veremos. Estaba negociando con No, ese es uno de las mafias. No, sí, pero me refiero a que estaba, porque acuérdate que las negociaciones ahorita están paradas, pues. Ah, bueno, cierto. Sí. Y bueno, nos vemos, yo creo que la semana que viene, ¿verdad? Sí, la semana que viene yo puedo. Si tú puedes también, le damos. Sí, yo también puedo, porque el D&D es el 18, ¿no? El D&D es 18. Por cierto, Joaquín, bienvenido al canal. Nuestro principal, lo que hacemos principalmente en este canal es jugar calabozos y dragones o RPGs y ahorita estamos con el sistema de la quinta edición de calabozos y dragones. Si eso te interesa, los jugamos una vez al mes y la próxima sesión es el 18 y tenemos todos nuestros streams y todo eso lo ponemos en YouTube también. Si buscas con este mismo nombre en YouTube, Cover Vultures, están todos nuestros streams pasados. Ahí también están los 2 primeros streams que hicimos de este juego. También, sí. Si tienes curiosidad de de qué cosas... ¿Cómo empezamos? Exacto, de cómo escogimos las cosas al principio. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias por jugar, Nel. Esto siempre es muy entretenido. Muy entretenido el juego, la verdad. Está muy fino. Nos estamos viendo, Joaquín. Dice, perfecto. Jugué una vez solamente Calabozos y Dragones, pero me interesa. Ah, buenísimo. Si quieres ver la historia desde el principio, todo está en YouTube. Y nuestra última sesión, la más reciente, todavía está aquí en Twitch. Si quieres ver eso. Estuvo buena la última sesión. Muy gracioso, sí. Sí, estuvo gracioso. Nicole es buena en los dados. Ah, cierto. Yo soy la master del juego de Calabozos y Dragones y son 5 jugadores y yo. Por eso es que ella está lanzando todos los dados aquí en Disco Elysium. Tengo suerte. Ella tiene más chance de que le salga bien la jugada. Soy suertuda con los dados por alguna razón. Ahorita, bueno, no sé si Joaquín lo vio, pero hicimos uno como que era de 8%, una cosa así, y saqué doble 6. Y la pegó, y no jodas, qué arrecho.
Pero por ahí hubo uno de 72, no me acuerdo cuál fue, y lo fallaste. Ese lo fallé, sí, que, ay, no. Sí. Y que los otros dos, y que, no, sobradísimo, 72%. 72 falla. Sí. Menos mal que era una lanzada. Era white, exacto. Era white. Pero bueno, yo me voy a almorzar. Tengan ustedes todos unas buenas noches, descansen. A todos los que nos están viendo, gracias por ver hasta el final. Y bueno, nos vemos la próxima. Chao. Dale, descansen.